11. Todo el mundo abandonaba el grupo, confesó una vez Kate, casi con indiferencia, sobre los primeros días de los Who. Cada 5 minutos alguien dejaba de fumar. Claramente, el éxito no hizo nada para acercar a los miembros individuales de The Who. En todo caso, los estaba apartando. 1965, a pesar de ser el año en que The Who rompió a nivel nacional, también fue recordado como el año en que el grupo se disolvió, varias veces. La propia némesis de Mon dentro del grupo era Daltrey. A Roger no le agradaba Kate en absoluto, dice Chris Stamp. Eran enemigos acérrimos. Roger consiguió los primeros planos en la televisión, Roger consiguió a las chicas, Roger era el cantante. Estaba frente a Kate la mayor parte del tiempo. Consiguió todas las cosas y Kate no las entendía. Estábamos resolviendo el orden jerárquico, dice John Entwistle sobre este periodo volátil en el que los Who estaban constantemente juntos y en constante desacuerdo. Todos querían ser el miembro más importante de la banda. Decidí ser el mejor músico de la banda. Pete Townshend siguió su propio camino, quería escribir la mayor parte. Roger y Kate eran por los que gritaban las niñas y estaban luchando por eso. Pero si el desafío de Kate al estado deseado de Roger como pin-up de la banda, una causa que el baterista se autopromocionó al escribir I Love Kate en el costado de la camioneta del grupo con lápiz labial de chicas, preocupó al fundador del grupo, no fue nada. En comparación con la repentina aparición de Pete Townshend como compositor y portavoz, que amenazó con socavar totalmente casi 5 años de gobierno de Daltrey. Anteriormente, Daltrey podría haber combatido el enfoque de Townshend, literalmente si fuera necesario. Pero con la entrada de Mon en la banda, su lealtad a la guitarrista sobre el cantante aparente y su amistad con Entwistle asegurando el voto del bajista también, la posición de Daltrey como figura de autoridad de The Who estaba condenada al fracaso. En marzo, The Who fue al estudio para grabar un álbum para capitalizar el repentino éxito de I Can't Explain. El hecho de que Townshend aún no hubiera escrito nada que rivalizara con la calidad de su primer sencillo significaba que, además de una canción llamada You're Going to Know Me, los otros 7 temas que se grabaron inicialmente eran versiones de R.Y.B. extraídas del conjunto actual del grupo. Este enfoque atrajo a Daltrey como un purista musical, también promovió su identidad como testaferro y líder del grupo. Pero otros en el campo juvieron los errores de lanzar un descarado dinero en efectivo en el mismo momento en que los grupos con sus propios compositores se estaban convirtiendo en la moda y el proyecto fue archivado. Daltrey estaba furioso y mantuvo durante muchos años que una parte clave del desarrollo de Who nunca se reflejó con precisión en los registros. El continuo desacuerdo sobre la dirección de la banda, si seguir siendo un acto de covers de R.Y.B. o usar las canciones de Townshend en su lugar, es sin duda la razón por la que el segundo single de Who, Anyway Anyhow Anywhere, fue acreditado con Townshend y Daltrey, una colaboración y compromiso que nunca se repetirá. Como letrista principal, luego de su descubrimiento de que no puedo explicar había sido percibido como una declaración no solo de lujuria romántica sino de angustia adolescente, Townshend subió las apuestas y escribió un himno sobre la megalomanía con cabeza de píldora. Nada se interpone en mi camino, ni siquiera puertas cerradas, fue una línea de muestra, me llevo bien como me atrevo otro. En términos de arrogancia generacional, inmediatamente saltó a los Who más allá de los Rolling Stones. Anyway Anyhow Anywhere fue igualmente polémico en su música. Evitando la estructura convencional de la canción de la época, comenzó en su lugar, después de la repetición de un ardiente riff de guitarra de 3 acordes, con 2 coros y lo que podría describirse libremente como un verso, en el que Kate se sentó casi inaudible, antes de dirigirse a una sección instrumental en la que, con el pie izquierdo de Kate Moon, casi, manteniendo el ritmo en el pedal del Charles, el baterista y el guitarrista se embarcaron en un viaje de 45 segundos que parecía no hacer menos que llevar la música pop británica a una nueva dirección. Ciertamente, fue un sonido nunca antes intentado en algo tan comercial como un single pop, Kate abriéndose camino a través de una serie de redobles de batería frenéticos que todavía de alguna manera permitían un amplio espacio para que Pete entregara una sucesión de acordes reverberados y un aluvión de comentarios tan ensordecedora. La discográfica estadounidense devolvió las cintas maestras asumiendo que eran defectuosas. Después de emerger intacto de este caos instrumental para tomar otro estribillo, la canción se convirtió en un final muy nervioso, en el que Kate volvió a mostrar su habilidad única para proporcionar una canción con la tensión que exige su letra, mientras Daltrey contribuyó con una estruendosa entrega de blues, que coincidía con la arrogancia del tema. De todos modos, el hijo, sí, y una vez más se dejó a la profunda resonancia del bajo de Entwistle para mantener todo unido. Con todo, fue un corte de agresión profundamente hiriente que en generaciones posteriores se habría llamado punk rock. The Who tenía su propio término para ello, arte pop. En la definición de Pete Townshend, TLO suyo parecía ser tanto permitir que el pop fuera arte como cualquier otra cosa. El guitarrista ya estaba lidiando con el poder de la música como algo más que una banda sonora pasajera para fechas y bailes. Pero, promovida sin cesar por Kit Lambert, la expresión también fue una forma conveniente de elevar a los Who por encima de aquellos que se contentaban con ser etiquetados como meros músicos pop, como si anunciaran la naturaleza temporal de sus carreras. Aunque alentó los excesos musicales de The Who en el estudio, Ciel Talmay, como productor, reconoció que Anyway Anyhow Anywhere corría el riesgo de sonar demasiado crudo para el consumo público y trajo a un pianista de sesión para abordar la canción con animadas florituras de jazz y blues. Ese jugador era Nicky Hopkins.
No está claro si Kate había conocido al ex tecladista de Savage X y al estudiante de secundaria del condado de Wembley en el circuito social o en vivo en los 2 años anteriores, 20, pero seguramente debe haber sido un momento de gran satisfacción para Kate tocar junto al chico maravilla del vecindario, sabiendo que mientras Hopkins era un jugador de alto nivel con solo 20 años, Kate era un prodigio recién establecido con solo 18. Fue Anyway Anyhow Anywhere donde The Who actuó en el primer Ready Steady Go en vivo. En mayo, imágenes de las cuales afortunadamente emergieron de las bóvedas para aparecer en la película de 1979, The Kids Are Alright. Allí se puede ver a The Who luciendo con orgullo su nueva apariencia de arte pop, una que les permitió hacer declaraciones individuales sobre la moda, de la misma manera que Andy Warhol o Roy Lichtenstein se apropiaron de lo que era familiar en el mundo del consumidor y lo volvió a empaquetar como su propio arte, mientras mantenía una reputación como estilistas. Así que Townsend se ve con una chaqueta de pana adornada con medallas, como banderines de victoria de las batallas libradas hasta ahora. Intwisal también muestra referencias militares menores y Daltrey usa ropa más ruidosa de lo habitual, pero nada demasiado escandaloso, su indiscutible estilo callejero parece aumentar. Él por encima de los caprichos de la moda. Mon, por su parte, luce la camiseta de destino roja, blanca y azul que posteriormente sería venerada como un icono de la cultura Mahdi, aunque en ese momento era un paso distinto de la convención Mahdi, totalmente serena, completamente en control, segura y arrogante. Pero nunca arrogante en su entrega, incluso cuando, justo antes de la sección instrumental, levanta un brazo en alto y apunta con su bastón al cielo mientras de alguna manera realiza un redoble de tambor entre la patada y la trampa. Si este gesto es una señal para la inminente asalto, entonces las cámaras Ready Steady Go demuestran ser dignas del desafío, acercándose y alejándose rápidamente del objetivo de Mon para hacer eco de manera efectiva de la naturaleza casi alucinatoria de la ruptura instrumental mientras Townsend gira en su camino a través de sus acordes de poder y se puede ver a Daltrey aparentemente golpeando uno de los platillos raíz de Kate con micrófono. Más imágenes de Anyway Anyhow Anywhere se han conservado de la aparición de The Who en el Festival Nacional de Jazz y Blues en Reading el 5 de agosto. Esta vez, Mon parece mucho menos sereno, su rostro y camiseta blanca empapados en sudor, en parte por 4 canciones ya interpretadas en el calor del verano y en parte el resultado de tragarse la cantidad total de 20 y pico saltadores de Richard Barnes justo antes del espectáculo. Pero aún así, su interpretación es asombrosa cuando él y Townsend desciende en la sección instrumental para el obvio deleite de una multitud fascinada, prosperando con la energía del otro, anticipándose el uno al otro con un instinto que sugiere que han estado tocando juntos de por vida. De nuevo Daltrey se dirige a la batería, y esta vez vemos lo que está haciendo el cantante, colocar su micrófono debajo del platillo raíz que luego golpea desde arriba con el puño para aumentar la cacofonía de retroalimentación y ruido blanco. Pero a Kate no le gusta eso. No señor, en absoluto. No le gusta mucho Roger en el mejor de los casos y está especialmente cabreado de que alguien interfiera con su batería. Vemos a Kate moverse claramente para quitar el soporte del platillo y cuando no puede alejarlo lo suficiente del agarre de Roger, lo arroja violentamente al suelo, claramente, prefiere que le falte un componente que permitirle a Roger el placer de usarlo. Y no tienes que ser un lector de labios experimentado para verlo decirle al cantante que se vaya a la mierda mientras lo hace. Es un momento de gloriosa anarquía musical y, aunque se puede ver a Roger riendo antes de que la canción llegue a su fin, refleja perfectamente el estado de ánimo del grupo. Aquí hay una banda que acaba de obtener su segundo sencillo entre los 10 primeros en 2 lanzamientos, es claramente uno de los grupos más emocionantes que han surgido en años y, sin embargo, es tan aparentemente volátil que no puedes evitar preguntarte si durarán el tiempo suficiente para lanzar un álbum. Los Beachcombers se habían vuelto musicalmente más estrictos desde la partida de Kate, posiblemente también más competentes gracias a la eventual adición de un baterista experto llamado Peter Wolf, que luego pasaría a un extenso trabajo de sesión. Pero en todos los demás aspectos estaban en menos una banda sin Kate. Sin disfrutar más, consciente de que su única oportunidad sólida de fama había pasado, Dion Chuyar ahorró suficiente dinero de los conciertos para comprar un Triumph TR4 convertible y renunció. Tony brindaría lo mismo en unos pocos meses. Alrededor de la época en que no puedo explicar llegó a los 10 primeros, Dion Chuyar invitó a Kate Moon a jugar a los bolos por la noche y recogió a su amigo en su nuevo coche. Baja el capó, Dion, dijo Kate mientras se detenían en el North Hero Bowl. ¿Por qué? Solo déjalo. Kate era la estrella pop más nueva de Wembley. Demonios, era la única estrella del pop de Wembley. Quería que todos vieran cómo se hacía el chico local, que lo vieran llegar con estilo. Chuyar tuvo que reír, aquí estaba él, en su nuevo convertible que tanto le costó ganar, y Mon lo estaba tratando como si fuera su propio Flash. En el cuenco, Kate empezó a charlar con los que lo conocían de la zona. Unas cuantas felicitaciones, algunos mejores deseos, unas cuantas miradas envidiosas y pronto Dion Chuyar los llevó a ambos a un rincón, lejos de la multitud. Supuso que Kate solo quería una noche tranquila, un recordatorio de los viejos tiempos. Pero cuando llamaron a su carril, Kate le dijo a Dion que esperara un momento y desapareció. Pensé que iba al baño, dice Chuyar. Regresó, comenzamos a jugar, luego a la mitad del juego, un anuncio llegó por el PA, damas y caballeros, tenemos una celebridad en el carril número 4. Sr. Kate Moon of the Who. Ellos que él estaba allí. Eso fue todo, nos asaltaron. Luego comenzó a dar vueltas y a lanzar la pelota en todas direcciones menos por el carril,
y los gorilas nos echaron. Después de ser escoltado fuera de las instalaciones, Ion notó que Kate estaba drogado, pero no con el par de cervezas y ciertamente no había señales de pastillas. Era un subidón de adrenalina natural, del tipo que Ion había visto tanto cuando Kate tocaba en los Beachcombers. Como en el mejor de sus conciertos, Kate estaba absolutamente encantado consigo mismo. ¿Qué pasa contigo?, preguntó Ion. Nos echaron. Sí, pero es bueno para los negocios, respondió Kate con una amplia sonrisa. Kate Moon nació para ser una estrella. De eso ahora no puede haber ninguna duda. Y en la realización juvenil de su destino, trajo una exuberancia y alegría sin trabas a su fama. El pequeño tamborilero de los suburbios rápidamente lamió la atención que había buscado durante toda su vida, se deleitó con el brillante premio de la aceptación social, pero más que nada encontró que toda la maldita configuración era pura diversión. A pesar de todo lo que tomó lo que la maquinaria de fabricación de estrellas tenía para ofrecer, tuvo problemas para tomarse en serio. En junio de 1965, los Who aparecieron en la sección Lifelines del New Musical Express, una columna de gustos y disgustos que habría sido más adecuada para una revista para adolescentes de no ser por algunas de las respuestas de Kate. Alimento favorito. Blues. Me gusta varios. Aves. Ambición profesional. Para aplastar 100 kits de batería. Ambición personal. Para permanecer joven para siempre. Ahí lo tienes, el mundo de Kate Moon efectivamente resumido en unas pocas palabras. Puede rastrear casi toda su vida, pero por la dolorosamente pura necesidad de tocar la batería antes de romperla, de regreso a estas 4 respuestas simples y desarmadoramente honestas. Placeres hedonistas sencillos, tendencias alegremente destructivas y un objetivo inalcanzable, excepto en las palabras que Townsend acababa de escribir y en las que Solomon viviría de arriba a abajo: espero morir antes de envejecer. Aún así, cualquier negatividad inherente a su estilo de vida elegido se perdía en la distancia en estos días felices de su juventud, cuando el estrellato era tan malditamente agradable. En 1965, para una nueva estrella del pop que intentaba disfrutar de su premio, había tantos blues y pájaros como pudieras tomar, suficientes kits de batería para todos y podrías permanecer joven para siempre. Porque todos vivían solo por el día. O la noche. Con éxito, Moon gravitó instantáneamente entre la multitud de músicos clave. Soho era su lugar de reunión, generalmente en uno de los 2 pubs convenientemente ubicados, el Silp en Wardour Street, siempre lleno de asistentes a conciertos y músicos del Marquee, que no tenía un bar autorizado en ese momento, o de Hems, el pub holandés en el extremo sur de Dean Street, frente a Shaftesbury Avenue. Allí, cuando tenían la noche libre o un concierto local en el West End, las bandas de pop del día se congregaban a primera hora de la tarde para tomarse unos aperitivos antes de salir de fiesta de verdad. No era raro en 1965 entrar en The Hems y encontrar a varios miembros de los Rolling Stones, Kings, Animals y Who pasando el rato junto con una gran cantidad de músicos prometedores, y algunos que se habían peleado con sus viejos bandas y estábamos buscando nuevas oportunidades. Entre los que se congregaron, hubo una sana falta de competencia, una camaradería de celebración que vino con ser parte de la nueva élite social. Para Kate Moon, todavía un fanático tanto como una celebridad, admitir esto en la multitud fue como obtener acceso a un mundo celestial de entretenimiento constante. ¿Qué escena fue, para todos aquellos que se encontraron inesperadamente en el lugar correcto en el momento correcto, en el corazón de la gran industria en crecimiento en el centro de la ciudad más animada en medio de la década más agitada de la historia mundial? Cuando terminaron los conciertos y los pubs de Londres cerraron sus puertas y la gente normal se fue a casa a dormir preparándose para la rutina de 9 a 5 al día siguiente, Swinging London realmente se despertó, una colmena flotante de raves perpetuos tumbando alrededor de la capital. Las manchas de miel más frescas. Y estos lugares de miel, bueno, aquí en Londres a mediados de los 60, con la fortuna y la fama fluyendo como champán gratis y el centro de atención brillando de manera prominente sobre los nuevos genios de la música y la moda, el West End estaba surgiendo nuevos clubes elitistas de moda con la misma rapidez ya que había nuevos hipsters de élite para llenarlos. Para estos niños recién famosos, la mitad de ellos trasplantados de duras ciudades industriales como Liverpool, Manchester o Newcastle, era como una tierra de fantasía. En los clubes del centro de Londres, las mujeres hermosas acudían en masa, la aristocracia se congraciaba con ellos, y tal era el caso. El encanto de su celebridad que fueron alentados en sus excentricidades y respaldados activamente en sus indulgencias, todo valía mientras llegaban. Londres era de ellos con solo pedirlo. El primero de los nuevos lugares de reunión de moda que se estableció fue el Ad-Lib, ubicado en un ático en Leicester Square, y una vez que los Beatles, que se habían mudado colectivamente desde Liverpool a la capital británica, lo respaldaron con su presencia, luego la fiebre del oro estaba en. Los Gunnell Brothers of Flamingo abrieron el Wagon Isles en Carnaby Street y Revolution en Bruton Street, Mayfair. Luego estaba el Kilt en Soho, y el decididamente caro Cromwellian en Cromwell Road, a un viaje en taxi de distancia pero repleto de un casino en el piso de arriba, lo que permitió a los miembros recién adinerados de la social élite una oportunidad aún mayor de codearse con la aristocracia y la antigua riqueza. Finalmente, estaba el escocés de Steele James, al sur de Piccadilly. El escocés se convirtió en el club de élite de los clubes de élite,
De nuevo gracias al patrocinio importantísimo de los Beatles, donde no se podía entrar a menos que estuvieras dentro y donde un par de duros hombres de negocios del East End con los nombres de Raan y Reggie Cray solía pasar el rato todas las noches como si fueran los dueños del lugar. Todos los clubes tenían bandas tocando, ya fueran grupos geniales y futuros, o actos estadounidenses de moda como los Beds que debutaban en Gran Bretaña. Y cuando los clubes cerraban en las primeras horas, siempre había alguien en una casa céntrica en la que mantener la fiesta. Y continuó así en Londres toda la noche, todas las noches, como si el mundo fuera a terminar mañana, lo que para la mayoría de las nuevas estrellas del pop, plenamente conscientes de la naturaleza transitoria de la fama, era exactamente lo que sentían. ¿Qué se esperaba que hiciera Kate? Quedarse en casa y escribir canciones. No, eso fue para Pete, aunque el impredecible guitarrista no estuvo más allá de una buena noche de fiesta. Incluso se mudó a Wardour Street por un tiempo para empaparse completamente del ambiente de Swinging London. Llevar a una mujer a casa para satisfacer el impulso primordial y levantarse temprano en la mañana para celebrar la buena salud. No, esa era la curiosa existencia de Roger, y de todos modos, Kate estaba viviendo en casa otra vez, no había potras jóvenes que se escabullen por la puerta trasera en Chaplin Road mientras él salía con Kim. Con Townsend y Daltrey habiendo comprado sus propios autos para ir a los shows, Intuisa y Mon se quedaron solos en la camioneta con un conductor pagado. Eso simplificó considerablemente las cosas. Ahora podían salir y volver a casa al final. Independientemente de dónde hubiera estado tocando The Who, mientras regresaran a Londres, harían una parada en uno de los codiciados clubes en el camino. La amistad entre la sección rítmica de Who a veces parece inusual dados sus personajes conflictivos, la descarada Luna y el taciturno Intuisal, como la convención los tendría. Pero la convención tiene poca influencia cuando trabajas en algo tan poco ortodoxo como una banda de rock and roll. Por un lado, Intuisal no era menos fiestero que Mon. Me encantan los clubes nocturnos más que los demás, exigió el bajista al mundo entero cuando finalmente fue entrevistado por su cuenta en 1966. Por otro lado, sus fortalezas individuales eran complementos ideales. Teníamos el mismo tipo de humor, dice Intuisal. Podríamos hacernos reír el uno al otro. El oscuro ingenio de Intuisal, tan evidente en su divertida entrega, fue encontrar una salida ideal en las siniestras e inteligentes canciones que llegó a escribir. La comedia de improvisación de Mon ganó un continuo lanzamiento en bromas pesadas, réplicas instantáneas y constante superación. Ya sea en la ciudad, en una habitación de hotel, entre bastidores o al regresar de un espectáculo, Intuisal y Mon podrían encenderse como nadie. Habría esa química de la alegría que iría más allá de la alegría, dice el diario. Ist Richard Green, quien llegó a conocer a la pareja como compañeros de bebida en esta época. Al comienzo del éxito de Who, Kate Mon no era de ninguna manera el extrovertido constante con el que luego se confundiría, el diminuto baterista de 19 años no habría ido más a bailar solo que el bajista. La compañía de Intuisal por la ciudad le dio a Mon respetabilidad, incluso protección. Voy a clubes con Ion, es grande, gritaba el titular del periódico musical a un perfil del baterista en 1966, Mon le brindó a Intuisal entretenimiento y compañía que de otra manera hubiera sido difícil para el bajista aparentemente reservado. Era como un hermano pequeño, dice Ion con nostalgia en retrospectiva. En ese momento, fue aún más abierto sobre su relación. Kate es un gran tipo y es mi mejor amigo, dijo el bajista en los primeros días de su fama, cuando se daba por sentado que todos los miembros de los que se odiaban. Por otra parte, también resumió a Kate como un yobo de Wembley, a lo que hay poca réplica aparte de decir que él también era muchas otras cosas. La suya fue una gran asociación cómica de opuestos de juegos de rol, y si Intuisal todavía salió como el hombre heterosexual indeleblemente apropiado incluso después de que se escribieron los libros de historia, eso es porque interpretó el papel a la perfección durante tanto tiempo que finalmente llegó a esperarlo de sí mismo. A medida que pasaban las noches juntos en la ciudad y Kate estaba cada vez más conectado con una dieta de vodka y lima, o whisky y Coca-Cola, y copiosas cantidades de estimulantes y tranquilizantes, le resultó cada vez más fácil combatir sus inseguridades. Las personas que lo veían como un tipo tímido y retraído cuando comenzó la noche y aún estaba sobrio, y hubo muchos que lo hicieron, tuvieron impresiones completamente diferentes sobre el final borracho de la noche. En una ocasión memorable en el Scotch of Steel James, Kate vio a los Beatles reunidos en su propia mesa como de costumbre. Envalentonado por su ingesta, Kate decidió hacer su movimiento. Hace poco más de un año había estado haciendo versiones de sus canciones en una banda semiprofesional. Ahora sabían quién era. Paul McCartney incluso había declarado recientemente que The Who es lo más emocionante que existe. Kate se acercó a los cuatro fabulosos. ¿Te importa si me uno, o les importa si me uno? Levanta una silla, fue la réplica con un acento scouse lo suficientemente grueso. Los Beatles se sentían relativamente cómodos entre sus compañeros, bueno, entre otros músicos, al menos, nadie estaba a su nivel, y si este joven descarado nuevo en la escena quería una palabra, entonces déjelo. Pero Kate se quedó de pie. No, ¿te importa si me uno a ti? Los Beatles se miraron entre sí para ver si habían registrado su solicitud de la misma manera. Finalmente, Ringo, deliberadamente lento y sardónico, respondió. Ya tenemos un baterista, gracias. Y todos rieron. Kate se sentó con los Beatles. Su enfoque alegremente ebrio y audaz instigó una amistad con la realeza de la élite social, los cuatro muchachos que sacudieron el mundo, que le duraría el resto de su vida.
Kate estaba decidido a tratar las giras con el mismo grado de afabilidad encantadora. A medida que el éxito de la banda aumentó sus tarifas en vivo, los envió cada vez más lejos, acumulando una cantidad absurda de millas mientras Lambert y Stamp enviaban a los chicos corriendo por las islas británicas y más allá. En mayo se dirigieron a través de Midlands hacia Newcastle y el extremo norte de Escocia, deteniéndose en Leicester en el camino de regreso para un espectáculo combinado con Tom Jones y Marianne Faithfull. Junio vio un primer viaje a París, y agosto un periodo de 4 domingos en la apertura del muelle de Great Yarmouth para Donovan. En septiembre, la banda se aventuró a Holanda y Dinamarca, y en octubre regresaron a Escocia y luego directamente a Suecia. En el medio hubo espectáculos constantes en los condados de Home, regresos ocasionales a lugares famosos como Marquis y Goldawk, y un flujo constante de apariciones en televisión. Preparados listos ya, presentó a los Juno menos de 10 veces en 1965. A medida que los espectáculos se alejaban de Londres, aumentaba la necesidad de alojamiento durante la noche, pero con el presupuesto de Who constantemente agotado, estas excavaciones eran generalmente mínimas, bed and breakfast donde siempre había que compartir un baño al final del pasillo, viejo queridos que los dirigen y viejos que se quedan allí, como recuerdas a A. Langston. Cuanto más los Who se quedaran fuera de casa en lugares que se sentían demasiado como en casa, estar en esta hora, no hacer ruido después de esa hora, no hay chicas ni no invitados sino, no podemos mantener el bar abierto después de las 11 en punto, más Kate reaccionaba contra él. La noción de ser una estrella del rock and roll siempre le había presentado a Kate el encanto de la libertad, no estas horas abrumadoras arriba y abajo de la autopista, las resacas y los bajones exasperados por los puestos de trabajo en los ayuntamientos y las estaciones de televisión, el viejas putas con sus preciosas reglas y regulaciones en sus hoteles ruinosos de pequeñas ciudades. No valía la pena hacerlo si no podía ser divertido. Una tienda de novedades en Harrow proporcionó algunos de los ingredientes básicos para condimentar un viaje, mierda de perro falso, arañas, sangre, etc., simples herramientas juveniles que asustarían adecuadamente a la gente mayor en las pensiones. A altas horas de la noche, después de haber tirado algunos frascos en los conciertos y haber regresado a estos hoteles cerrados, habría esfuerzos concertados ocasionales para abrir las cerraduras del bar. Cualquier cosa para mantener la adrenalina. Donde quiera que iba, Kate hacía amigos. Especialmente entre otros bateristas, a quienes consideraba con razón como una raza propia. En Morecambe, pidió prestadas un par de baquetas a Roy Carr, baterista de la banda de apoyo de Executives. Carr, muy consciente de la reputación de Kate por la televisión y el boca a boca, señaló que solo tenía 2 pares y los necesitaba a ambos. No te preocupes, no los romperé, prometió Kate. A regañadientes, Carr accedió, y al final del espectáculo, Mon devolvió las baquetas, muy astilladas pero aún intactas, antes de llevar al otro baterista a beber a modo de agradecimiento. En Greenock Palladium en Escocia, Jack M.C. Kuyok, un baterista de 17 años de una banda llamada The Highgars, que había visto los Ig Numbers abrir para Lulu en Glasgow un año antes y luego se acercó a Kate para expresar su asombro por su destreza, ahora se encontró a sí mismo compartiendo la factura. Al recordar a M.C. Kuyok del año anterior, Mon comenzó a hablar con él sobre hardware, y cuando el escocés mencionó casualmente su necesidad de adquirir algunos platillos decentes, Kate lo llevó detrás del escenario y le presentó un juego de repuesto de sus propios Tildeans. Como acto de generosidad en un momento en que los Who estaban económicamente empobrecidos, era simplemente estúpido, pero como ejemplo del carácter benevolente de Kate, cuando percibía un espíritu de ideas afines, era perfecto. La evidente convivencia de Kate con personas ajenas a la banda bien pudo haber sido para compensar la miseria en curso dentro. Cuando el periodista Kate Altam, de la revista para adolescentes Fabialas, se sentó en Ready Steady Go, cantina para entrevistar a Mon, el baterista comenzó la entrevista abriendo su bolso y colocando un hacha sobre la mesa. Eso es para Roger, explicó. No lo has visto, ¿verdad? Argumentos. Claro, los tenemos todo el tiempo, dijo Roger Daltrey a la NME en mayo de 1965, en torno al lanzamiento de Anyway Anyhow Anywhere. Nos agudiza un poco. Si no fuera así, no seríamos nada. Lo digo en serio. Si siempre fuéramos amistosos y afables. Bueno, todos seríamos un poco suaves. No somos compañeros en absoluto. En el centro de los desacuerdos del grupo estaban las drogas. A Roger Daltrey no le importaba una bebida, que consideraba un medicamento apropiado para un joven de la clase trabajadora en la carretera. Pero no le gustaban las anfetaminas, que tenían un efecto adverso en su garganta. En particular, no le gustó la forma en que los otros 3 miembros saltaban como si estuvieran pasando de moda. Porque, no se equivoqué al respecto, Kate, John y Pete se estaban convirtiendo rápidamente en cabezas de píldoras del tipo que hubieran enorgullecido a Pete Meaden. En gran medida, la velocidad, ya sea como corazones morados o blues francés, era necesaria para la supervivencia. Solo una mirada a la agenda de The Who en 1965 y la gira contemporánea, por muy larga y aparentemente ardua que sea y por mucho que las bandas modernas se quejen de su carga de trabajo, de repente parece unas vacaciones en la playa. The Who ni siquiera se fue de gira en los primeros días, simplemente iban a trabajar todas las noches. Un tramo en abril del 65, por ejemplo, los tuvo en el Goldawk Club el viernes, Brighton el sábado, Crowley el domingo, Ayes el lunes, el Marquis el martes, Southampton el jueves, Manchester el viernes y Borehamwood el sábado,
después de cada mostrar, excepto posiblemente Manchester, el grupo habría conducido a casa durante la noche. No puede sorprender entonces que cuando llegaran al Club Norey Kent a Tottenham para su rave de toda la noche más tarde ese mismo sábado por la noche, estarían más que agradecidos por el blues francés que el promotor amablemente había embolsado. Para ellos, con suerte logrando salvar a algunos para que pasen por más espectáculos, en Watford el domingo por la noche, Bridgwater el lunes, de Marquis nuevamente el martes y Bramley el miércoles. 13 espectáculos en 13 días. Es sorprendente que Daltrey mostrara tanta dedicación a su voz como para no participar. Si bien Kate se dedicó a los efectos positivos de los estimulantes, también mostró una disposición inmediata a experimentar. Teníamos a este niño llamado Phil Bryan que solía bajar en su scooter, dice Richard Barnes de los primeros días de Who. Él venía y decía, tengo estos hoy, y los tomamos todos. Este es para el reumatismo, decía. Kate decía, sí, lo tendré. Ciertamente no era tímido por su creciente propensión a las pastillas. En una ocasión, un compañero músico lo vio en un pub cerca de Marquis haciendo negocios con un comerciante que entró, echó un vistazo rápido a los clientes y luego, evidentemente conociendo su mercado, se dirigió directamente al baterista adolescente. Kate, ¿quieres algo de ese? El niño le tendió una bolsa de polietileno con alrededor de 30 pastillas de diferentes formas y colores. ¿Cuánto cuesta?, fue la única pregunta de Kate. 5, fue la respuesta, y sin discutir, Kate buscó en su bolsillo, encontró el dinero y tomó las pastillas. Sin siquiera una segunda mirada o un esfuerzo superficial por separar los negros de los azules, los grandes de los pequeños, los tiró en masa por su garganta. No había forma de que nadie lo siguiera esa noche en particular. El problema de tomar tantos estimulantes, por supuesto, era que te elevabas tanto que necesitabas ayuda para bajar, y a medida que el hábito de la velocidad de Kate progresaba, también lo hacía su afición por la Mandrax depresora. Aunque Kate usó cualquier fuente disponible, muchos músicos de la época, Mon entre ellos, obtuvieron Drinamil y Mandrax con prescripción legal de los médicos de Harley Street. Con algunos mandis dentro de él, Kate podría bajar gradualmente de esa cima de pura adrenalina a una nube esponjosa de relativa calma. A veces incluso podía conciliar el sueño. Tomados en cantidades razonables, un par de mandis podrían compensar perfectamente un par de blues franceses o corazones morados. Kate, por supuesto, odiaba hacer las cosas con sensatez. Tuvo que hacer puñados de estimulantes seguidos de puñados de tranquilizantes, y al carajo las consecuencias. El hecho de que también comenzara a beber mucho, principalmente licores, y que ya experimentara con drogas como la metadrina en sesiones nocturnas en las casas de otros músicos, solo agravó su reputación como el miembro más alejado de una banda ya lejana. El efecto general de este caos continuo alimentado por las drogas y el alcohol se manifestó no tanto en la inestabilidad de 3 miembros, aunque eso era claramente una parte de ella, sino en la reacción del 4º miembro. Roger simplemente lanzaba estas rabietas en el escenario y se marchaba, recuerdas a A. Langston. Y la gente no había tenido el valor de su dinero. El primer par de veces fue como ¿qué haremos ahora? Pero después de que sucedió unas cuantas veces, Pete dijo Baalax to the Little Sad y siguió cantando, como le mostraremos. Volvería al camerino y lo habría destrozado. De hecho, las cosas se pusieron tan mal que Jackie Cuyok, en el show de Greenock en Escocia, recuerda a Langston al costado del escenario durante el set de Who diciendo, tenemos que conseguir otro cantante. Algo tenía que ceder. Lo hizo, en Dinamarca, donde el grupo realizó 4 espectáculos en 3 ciudades en solo 2 días, un programa que requería una autodisciplina despiadada, como favorecía Daltrey, o copiosas cantidades de elementos superiores, como preferían los otros 3. En el primer show del segundo día, estalló un motín a gran escala antes de que los Who estuvieran incluso a la mitad de su primer número, y aunque no parece haber sido culpa de la banda, aparte de que la multitud identificó a los Who con violencia y anarquía, en cuestión de minutos el plató y el equipo fue abandonado. En el caos que siguió entre bastidores, Daltrey descargó su ira sobre los demás, culpando de los problemas del grupo a su hábito de la velocidad y arrojando las pastillas de Mon por el inodoro. Y ahí fue cuando empezó, como un tonto, a tratar de golpearme, recordó Daltrey más tarde sobre la reacción de Mon. Sin un hacha a mano como respaldo, Kate no tenía ninguna posibilidad. La seguridad local apenas logró sacar a Daltrey de Mon antes de que el baterista fuera reducido a palos. Incluso entonces, aún quedaba otro espectáculo que tocar en otra ciudad. El grupo cumplió la obligación contractual con un mínimo de entusiasmo y un máximo de tensión, y volvió a Inglaterra. Inmediatamente, echaron a Roger Daltrey de la banda. Durante las siguientes 2 semanas, The Who no funcionó, la pausa más larga del escenario para cualquiera de ellos en hasta 3 años. Pero no eran vacaciones. Entre bastidores, Kit Lambert y Chris Stamp intentaron salvar a la banda a la que habían dedicado un año de su vida y todos sus ahorros, y en la que ni siquiera habían capitalizado con un álbum. Se hicieron flotar varias soluciones. Chris Stamp quería que The Who continuara con Townshend como vocalista, aunque la voz del guitarrista era débil en comparación con la de Daltrey, pensó que su fragilidad era parte de su atractivo. Con razón, Townshend compartiría gran parte de las voces en los próximos años. Mon y Twistle, los únicos amigos reales de la banda, consideraron seriamente dejar y formar su propio grupo, y también se habló de Mon explorando otras formas de expresión,
evidencia de que quienes lo rodeaban sabían incluso en ese entonces que tocar la batería en una banda de rock no era suficiente para contener su hiperactividad y naturaleza explosiva. Hubo la muy publicitada idea de que el cantante semi-establecido Bas Barrel reemplazara a Daltrey, y la posterior vergüenza de Barrel ridiculizando a los Who como niños jugando con juguetes electrónicos. Y la divertida respuesta de Kate de que al menos eran niños ricos que jugaban con juguetes electrónicos. Y existía la idea de que se formara una segunda banda alrededor de un Daltrey exiliado, que Stamp y Lambert también administrar y que le permitiría al cantante regresar a las versiones de RYB que tanto amaba. Pero cada solución potencial chocaba con la misma conclusión, particularmente cuando los miembros individuales de la banda las contemplaban seriamente. Todos hemos luchado demasiado para llegar tan lejos. No podemos estropearlo ahora. The Who es una banda verdaderamente genial. Nadie puede salir. Se convocó una reunión, una cumbre de puertas cerradas que debe haber sido el momento más humillante de la vida de Roger. El soldador de láminas de Shepherd's Bush, el fundador, líder y organizador de Detours, tan acostumbrado a salirse con la suya por las buenas, por las malas o por pura fuerza de persuasión, recibió un ultimátum. En el futuro, estaría de acuerdo con las decisiones de la mayoría o iría a otra parte. No más puntuar sus directivas con golpes, no más arengar a los demás por sus hábitos de drogas. Tómelo o déjelo. Daltrey confesó más tarde que se había dado cuenta de que, si perdía la banda, estaba muerto, admitiendo así que si dejaba a The Who, lo mejor sería que lo hiciera en un coche fúnebre durante toda la vida que tendría que esperar. Entonces capítulo. Estaré tranquilo de ahora en adelante, supuestamente les dijo a los demás. La reunión estableció a los Who como un grupo sin líderes, donde la opinión de cada individuo se consideraría igualmente válida. Una democracia, en efecto. La banda continuaría funcionando debidamente en los próximos años, al igual que todas las verdaderas democracias, en un estado de tumulto constante, disputas en público y forjando alianzas en constante cambio detrás de escena que sirvieron para equilibrar las agendas individuales con una creencia apasionada en un objetivo común. Todos dijimos, tiene que cambiar, explicó Mon más tarde a Jerry Hopkins. Esa fue la primera vez que nos dimos cuenta de que ninguna persona podía decirle a los demás qué hacer. Fue una lección para todos nosotros, si lo desea, dijo Pete Townshend, que no hay necesidad de salirse con la suya siempre. Que lo más importante es permanecer juntos. Literalmente cambié, dijo Daltrey. Todo lo que hicieron desde entonces nunca me molestó. Otro grave problema de personal se planteó exactamente al mismo tiempo. Mike Chow resultó gravemente herido en un accidente de tráfico mientras conducía la furgoneta con el equipo del grupo justo después de la gira por Dinamarca. Al principio fue un toque y listo si lo lograría. Y una vez que lo hiciera, estaría completamente fuera de acción durante 18 meses. Cuando finalmente regresó a trabajar con New Axian, fue estrictamente en una oficina, estuvo confinado a una silla de ruedas por el resto de su vida. Pero el espectáculo tenía que continuar. Antes de su accidente, Chow había designado a un joven de 19 años llamado Richard Cole para trabajar con el último fichaje de New Axian, los Mersey Beats, una elección incongruente para Lambert y Stamp dada la menguante popularidad del sonido que lleva el nombre de esta banda, probablemente era una prueba del enamoramiento de Kid con Brian Epstein y otros más básicos también. Pero ahora, con Chow en el hospital y Sae Langston desaparecido, en parte como resultado de que el equipo del grupo fue robado de una camioneta en las afueras de Battersea Dogs Home mientras Langston estaba adentro consiguiendo un perro guardián para protegerlo, en parte porque también había tenido suficiente de la falta de sueño y salarios bajos, prefiriendo probar suerte como músico nuevamente, Cole se convirtió en el conductor del Who. Comenzó a trabajar de inmediato, a principios de octubre de 1965, a tiempo para la primera gira adecuada de The Who por Escocia. De camino al norte, Kate le pidió que se detuviera en un supermercado. Lo hizo y el baterista volvió con azúcar y herbicida. Cole no pensó realmente en preguntar por qué los necesitaba. Intuisal, por su parte, estaba más preocupado por llegar a Edimburgo a tiempo para comprar nuevas cuerdas de bajo, los Who siempre tenían poco equipo. En el Hotel Caledonian, uno de los mejores de la ciudad y una marca del éxito continuo del grupo, Cole desempacó sus maletas y pidió unos sándwiches y té, mientras Intuisal iba en busca de cuerdas. Entonces Cole escuchó una explosión en lo que sonaba como la habitación de al lado. Corrió al pasillo. El humo salía de la habitación de Kate, seguido de cerca por un baterista chamuscado. Unos minutos más tarde Intuisal regresó al hotel para encontrar 4 camiones de bomberos afuera y nuestras maletas en el vestíbulo. Ese fue el comienzo de aprender cómo era trabajar con Mon, dice Richard Cole con considerable subestimación del primer experimento conocido de Kate con la infraestructura de un hotel. Aunque los otros miembros de la banda estaban inicialmente apopléjicos al verse obligados a bajar de categoría de un hotel de primera categoría, Kate no se disculpó con ninguno de ellos. No vio que tenía que hacerlo. Solo estaba animando el viaje, aliviando el aburrimiento, disfrutando de la vida al máximo. Pete Townshend había estado escribiendo prolíficamente durante meses, pero una canción en particular exigía la atención del grupo. A principios de ese año, alrededor de su 20º cumpleaños, el guitarrista había compuesto un tema de blues lento sobre los cambios sociales que veía a su alrededor y de los que se sentía parte. Tenía la sensación musical de Jimmy Reed, pero la emoción de Mouse Allison, y comenzó con las líneas provocativas: la gente intenta menospreciarnos, solo porque nos movemos.
El grupo ya había intentado grabar la canción en 3 ocasiones. Y cada vez no logró encender una chispa. Pero Stamp y Lambert vieron el potencial, como una controversia que podrían usar para publicidad, pero también como una declaración genuina que reflejaría la brecha generacional y elevaría el perfil de los Who como comentaristas sociales, y ofrecieron críticas altamente constructivas que ejemplificaron su efectividad como práctica. Gerentes. Para cuando un grupo recién enfocado se acurrucó en IBC Studios en Portland Place a mediados de octubre, My Generation había pasado de ser un blues lento a un rockero rápido y duro con 2 cambios clave. En solo 2 tomas, The Who entregó una cuarta grabación de My Generation que estaba destinada a ser uno de los grandes himnos del rock. De las muchas razones de la posición destacada de My Generation en el panteón de la cultura pop, su declaración de y sobre la juventud descontenta fue preeminente. Roger Daltrey tartamudeó durante la entrega como el Mad con cabeza de pastilla en el que había pasado los últimos 2 años tratando de no convertirse, y cuando anunció al comienzo del segundo verso ¿por qué no todos FFFF? Ha sido un oyente que no esperaba que estallara en jurar. El eventual tartamudeo de desvanecerse no logró aliviar esta preocupación, todavía se sentía como si acabara de decirle al mundo que se fuera a la mierda. My Generation también fue la primera grabación de Who en mostrar realmente a los 4 miembros, los tartamudeos de Daltrey se convertirían en inmortales, los poderosos acordes de Townshend nunca sonaron más urgentes, Dion Intwisal tomó un solo de bajo que a menudo ha sido imitado pero rara vez mejorado, y Kate, bueno, nuevamente se podría argumentar que Kate pasó toda la canción interpretando un solo. Y nuevamente sería una afirmación falsa, durante 3 versos, 2 cambios de tono ascendentes y un descanso instrumental, mantuvo el ritmo perfectamente intacto. Sin embargo, al final, cuando la letra dio paso deliberadamente al caos musical, aprovechó la oportunidad para hacer un alboroto en el kit en un torbellino de deleite un tanto beligerante. Fue el tipo de actuación que nunca se había registrado antes sin que se rieran de él, y trae recuerdos de la primera vez que Kate tocó la batería frente a su amigo Gary Evans, estaba tocando todo lo que tenía a la vista y haciendo un montón de ruido. No había forma de que este tipo fuera a ser un baterista profesional. Excepto que Kate ahora era un baterista profesional y estaba haciendo algo más que ruido. Tampoco había nada gracioso en su intención ni en la de los demás, de hecho, todos se tomaban muy en serio esta anarquía musical. Con la cumbre del grupo, los Who habían accedido exitosamente a enfocar su ira hacia adentro, en la música, en lugar de hacia afuera, entre ellos. El resultado fue una grabación de violencia apenas contenida. My Generation fue más que la declaración de rebelión de los Who. Sirvió como un espejo para una juventud cada vez más empoderada que lo compró en tal cantidad que rápidamente ascendió al número 2 en las listas de éxitos británicos en diciembre de 1965, momento en el que se lanzó el álbum debut de Who del mismo nombre. Uno de los años más revolucionarios en la historia de la música pop, aunque en los años 60, cada año fue más notable que el que siguió, terminó con The Who, sino en lo más alto de las listas, un honor que fue para los Beatles por tercera vez. Año consecutivo, entonces sin duda la nueva banda de rock británica más comentada. A mediados de los años 60, la opinión de que los álbumes de música pop eran simplemente algo para llenar el calcetín navideño, y que la música que contenían era exactamente eso, relleno, estaba comenzando a ser desafiada por los Beatles, Bob Dylan y, para en cierto grado, los Rolling Stones. Entonces, cuando se agotó el tiempo en el calendario de grabación de Who con solo 9 canciones originales en la lata, se incluyeron 3 de las versiones de las sesiones de marzo para impulsar el registro hacia la marca aceptable de 30 minutos y el álbum My Generation se apresuró en las tiendas de discos justo a tiempo para el pico de la temporada de compras navideñas. Sin embargo, la prisa no se mostró. En todo caso, la sencillez y la crudeza, tanto de las canciones en sí mismas como de las grabaciones de las mismas, fueron para el beneficio duradero del trabajo terminado. My Generation ha resistido la prueba del tiempo como uno de los mejores álbumes de debut de la música rock. Fue una mezcla inspirada de volumen, vitriolo y vitalidad, y no una buena cantidad de melodía pop clásica también. Pero 2 factores realmente distinguen al álbum de sus contemporáneos, las letras de Pete Townshend y la batería de Kate Moon, y en particular la forma en que se fusionaron para crear una nueva expresividad en la música rock. Había algunos precedentes en curso para el primero de estos. En 1965, los Beatles habían comenzado a alejarse de las letras de amor tradicionales hacia mensajes indirectos de experimentación sexual, Norwegian Wood, y confusión interna, ayuda. Los Rolling Stones estaban labrando su propio nicho como jóvenes enojados, 1965 siendo el año en que, no puedo obtener ninguna, satisfacción y salir de mi nube alcanzaron el número 1 tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. La industria estadounidense hizo todo lo posible por ignorar a The Who en 1965, cuando I Can't Explain se convirtió en un éxito en Detroit y algunas otras áreas urbanas, pero simplemente superó el top 100 nacional, Anyway Anyhow Anywhere desapareciendo sin dejar rastro. Ray Davies mientras tanto, Of the Kings comenzaba a establecerse como el poeta pop laureado de Inglaterra, documentando las minucias de la vida suburbana con raro humor y delicadeza. The Who no fueron los únicos entonces en abandonar los típicos temas líricos del amor por la lujuria, o el romance por la angustia, pero My Generation fue, sin embargo, notable por ser un álbum casi en su totalidad Anit Love. Era como si Townshend, que iba estable en ese momento, al igual que Kate Lyon, se propusiera detallar no su propia relación satisfactoria, sino las costumbres sexuales del Mad de cara de As que aspiraba a representar,
cuyo consumo de velocidad disminuyó. Su impulso sexual y cuya obsesión por el baile y la ropa relegó a las mujeres aún más abajo en su lista de deseos. La cara de As nunca tuvo problemas para atraer a las mujeres y no tenía reparos en follar con ellas, simplemente no ansiaba su atención constante o su cuidado por sus formas intrigantes. Ciertamente, el sexo femenino recibió un trato injusto de Townshend. Las canciones La 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 Is, It's Not True y A Legal Matter, aunque tan descaradamente comerciales en sus melodías como cualquier cosa que Townshend alguna vez compusiera, acusaron al objeto femenino de engaño y engaño. Quizás porque las referencias a la boda en A Legal Matter reflejaban demasiado de cerca el matrimonio de corta duración de Daltrey, fue la primera canción de Who grabada en la que Townshend tomó la voz principal. En Match to Match el amor que existía era demasiado pesado para sobrevivir, The Gold's Gone fue ominoso desde su título en adelante, mientras que The Kids Are Alright, la más alegre y optimista de todas las canciones de Who hasta la fecha, promovió el romance solo en los límites de la moda homoerótica de confiar en uno. Chica con sus compañeros masculinos. Out in the Street, el nuevo título de You're Going to Know Me, grabado en marzo como prototipo de Anyway Anyhow Anywhere, ofrecía amor bajo los estrictos términos de dominación masculina, haciéndose eco de la masculinidad de Bo Diddley. Y M. A Man, el elemento básico del blues que The Who eligió cubrir, al igual que casi todas las bandas de R&B de la época. Finalmente, los dos números de James Brown, Please 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 y Don't Mind, eran esencialmente canciones de ruptura. 21 My Generation, la canción, la única de los 3 singles de Who que se incluyeron. Singles y los álbumes generalmente se consideraban productos mutuamente excluyentes en Gran Bretaña durante los años 60, ya era notable por evitar por completo el concepto de romance. A estas duras declaraciones de insatisfacción y alienación, Kate Moon aportó un entendimiento aún inaudito en la batería de rock. Cada melodía fue impulsada tanto por la fuerza o moderación de su interpretación como por el intento de gruñido de Daltrey, los acordes agitados de Townshend, el bajo tristemente poco mezclado de Intuísalo, de hecho, las magníficas mejoras al piano de Nicky Hopkins. La capacidad de Moon para tocar riffs en la batería se pronunció de inmediato, con Out in the Street, donde evitó un ritmo constante para igualar en su lugar el ritmo de Bo Diddley de la guitarra y el bajo, en el proceso iniciando los procedimientos con un falta de tensión en la mayoría de los álbumes de otros grupos. De manera similar, en La 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 Is, duplicó el compás complejo de la parte de piano en los tom-toms, dejando solo sus platillos favoritos hasta el puente, donde su repentina adición agregó un énfasis adicional. En las pocas canciones en las que contribuyó con un ritmo de fondo más convencional, siendo It's Not True y A Legal Matter los ejemplos más obvios, no pudo evitar agregar grupos de redobles de batería de precisión y de disparo rápido en el kit donde la mayoría los músicos estarían contemplando un simple jugueteador en la trampa. Se ha reconocido desde hace mucho tiempo que Moon introduce algo más que faltaba en la mayoría de los tambores de rock en ese momento, suspenso, ese misterioso elemento de incertidumbre y malestar que definía la música de The Who. Entonces, no es una coincidencia que Pete Townshend, el compositor y guitarrista, emplee con tanta frecuencia el acorde de cuarta suspendida, en el que la nota media se deja colgando un semitono por encima de su posición legítima como tercera mayor, dejando al oyente colgando emocionado también. Sabiendo que el acorde debe eventualmente rectificarse, pero sin saber cuándo. Townshend no fue el primero ni el único compositor en desplegar este acorde de paso efectivo, pero lo usó hasta tal punto que se convirtió en su marca registrada, fácilmente reconocible en muchos de sus grandes riffs de guitarra, y seguramente como resultado de tener un baterista a mano tan listo y capaz de respaldar su intención. En 1965, cuando muchos de los primeros esfuerzos de Townshend en la composición de canciones se concentraron en solo 2 o 3 acordes, esta combinación de batería llena de suspenso y acordes suspendidos, el sentido innato de tensión de Kate y su capacidad para expresar letras, todo vino medio fruto en The Kids Are Alright. En este, su tour de force, Moon utilizó todos los trucos del libro sin sonar incómodo. En los versos y coros, golpeó la caja con fuerza en cada tiempo, al igual que muchos pisotones de R&B/soul de la época, lo que generó la sensación optimista de la pista de baile de las letras, no me importa que otros chicos bailan con mi chica. En el puente, luego se movió sin esfuerzo a un ritmo sincopado para reflejar las dudas recién enunciadas del vocalista. Sé que si voy, las cosas irán mucho mejor para ella. Estos estilos contrastantes demostraron ser meros calentamientos para la sección instrumental, mejor escuchada en su versión sin editar, donde al amparo de los poderosos acordes de Townshend rompió su batería de tom-toms como un campeón de boxeo, retirándose ocasionalmente, como si estuviera sometido, antes de atacar de nuevo cuando menos lo esperaba. Cuando finalmente se acomodó en la estrofa y el estribillo finales, después de una última ráfaga de llenos, fue con una satisfacción estimulante que pareció elevar la canción aún más de lo que ya se había tomado. El hecho de que The Kids Are Alright y My Generation, los 2 temas en los que la batería de Kate se destaque más claramente, demostraran ser las canciones más duraderas del álbum debut de Who, ciertamente no es una coincidencia. Aunque vale la pena señalar el hecho de que se grabaron el mismo día. Pero Moon guardó su interpretación más salvaje de todas para un número instrumental, The Ox, por el que él, Intuisal, Townshend y Nicky Hopkins fueron acreditados como compositores. Después de la muerte de Moon, John Intuisal nombró a The Ox como la pista que realmente personificó a Kate y considerando que fue Intuisal quien tomó el título de la canción por un apodo, este es un comentario generoso. También es cierto. Porque aunque a menudo se escuchaba a Moon tocar con mayor compostura y precisión,
y en canciones más conocidas, The Ox es la única ocasión en todo el repertorio de Who en la que se le permitió disfrutar de su interpretación por completo de acuerdo con su influencia más obvia, música de surf. Y no la batería disciplinada de Al Blaine, que proporcionó el ritmo de fondo de los discos preferidos de Beach Boys y Honey Din de Kate, sino los ritmos maníacos y tribales del tom-tom de los grandes actos instrumentales, los surfaris en particular. Esta influencia es tan obvia que el buey a menudo se ha interpretado como una respuesta a limpiar. De hecho, se inspiró en una pista del álbum Surfaris Play de 1964 llamada Waikiki Kiran. Townshend transpuso la línea de guitarra una octava más baja para que resonara más profundamente, alterando también su melodía para hacerla más siniestra. Aunque solo era casi profesional, en varias ocasiones, los palos de Kate Moss se podían escuchar golpeándose entre sí en su camino hacia otra cosa y la banda no siempre regresaba al ritmo juntos. The Ox fue un momento decisivo para The Who. Con su estribillo de 12 compases, estaba tan cerca de la esencia del blues desnudo como aparecían en sus primeros discos, con el tamborileo del maremoto de Kate, fue sin duda lo más cercano a la ola pura, y en su volumen e intensidad, fue un modelo para el hard rock británico. Pasarían varios años antes de que The Who volviera a grabar algo tan ruidoso y caótico. 12. Apenas unas horas antes de que Kate Moss intentara golpear a Roger Daltrey en Dinamarca en septiembre del 65 por tirar sus pastillas por el inodoro y como resultado, el cantante casi lo deja inconsciente, le escribió una carta a su novia Kim. El incesante itinerario de giras que se sabe que genera confusión en los viajeros más experimentados, el síndrome de ¿en qué ciudad estamos? Parece haberlo reclamado ya en su primer viaje sustancial al extranjero. Jugamos hoy en Estocolmo, comenzó, confundiendo la capital de Dinamarca, Copenhague, con la de Suecia. Aunque todo el mundo estaba entusiasmado con las chicas, no vi a una ni la mitad de genial que tú. Te extraño tanto ahora que me siento mal cuando alguien sugiere que salgamos. Prefiero escribirte que ir a un club o algo así. Fue un excelente ejemplo de las emociones en conflicto que jugaban con la frágilmente joven de Kate. Por un lado, extrañaba mucho al amor de su vida y quería que ella lo supiera, deseando que compartiera la miseria de su separación. Por otro lado, se lo estaba pasando también siendo un joven en la carretera con una banda de rock and roll salvaje, que podía admitirlo ante Kim solo negándolo por completo. Entonces, si bien era cierto decir que no vio a una rubia escandinava que significara la mitad de lo que significaba para él su rosa inglesa, y nunca lo haría, independientemente de su afición por la raza nórdica y las relaciones posteriores con ellos, era una completa mentira sugerir que se quedaría un sábado por la noche en la capital danesa solo para contárselo. Había una tercera emoción, una que se perpetuaba a sí misma y algo manipuladora, y cerró esta carta en particular con ella, ya que atendía a la mayoría de ellas, la sugerencia de que Kim, de solo 16 años y viviendo en Bournemouth con sus padres, estaba teniendo un mucho mejor momento que él. Todavía no creo que pueda confiar en ti, escribió, pero espero que haya sido bueno mientras estuve fuera. Si no es así, no sé cómo podrías decírmelo sin sentir algo por mí. Tengo una foto genial para ti, lo único malo es que es de mí, pero no importa, siempre puedes venderla, cuando me eches. Kim nunca había tenido la intención de arrojar a la hermosa joven estrella del pop que llevaba tanto amor y risa detrás de esos grandes ojos de botón, el chico del que miles de adolescentes estaban enamoradas y, sin embargo, estaba tan enamorado de ella. A las pocas semanas, descubrió que tenía aún menos razones para dejarlo ir, estaba embarazada. Kim se horrorizó al descubrir la noticia. ¿De qué otra manera se iba a sentir? Una hermosa joven con un mundo de oportunidades por delante, despertando a las maravillas de la edad adulta con la apariencia de fines de semana de discotecas llenos de estrellas llenos de velocidad en el humo con su adorable y pequeño baterista, y por el bien de alguien ansioso y un momento de pasión desprotegido robado en una breve ventana de oportunidad, la vida nunca podría volver a ser la misma. Su juventud apenas comenzaba, ni siquiera un año de emociones adolescentes a sus espaldas, y en menos de 9 meses sería madre. Fue, para no decirlo demasiado, una catástrofe. Kate, supuso, no iba a estar más feliz que ella. Kate, la joven estrella del pop, recorría Gran Bretaña y Europa 7 noches a la semana, disfrutaba al máximo de su nueva fama, deliraba en los clubes mientras su banda subía por las listas de éxitos. Kim se lo imaginó explotando en uno de sus temperamentos salvajes al escuchar que ella estaba en el club, dándole vueltas hasta que fue culpa de Kim que estuviera embarazada, una prueba más de su laxitud con los hombres. Pero no reaccionó de esa manera en absoluto. Kate parecía encantado, emocionado, incluso victorioso. Ahora tengo uno contra tu padre, declaró. Era como si Kate, que no podía soportar el afecto de Kim por ningún otro hombre independientemente de la relación, viera a Bill Kerrigan como una competencia a la par con Rod Stewart y todos los otros jóvenes guapos que la husmeaban, y ahora el novio promiscuo había ganado el concurso contra el padre protector. Kate le pidió inmediatamente a Kim que se casara con él. Poco tiempo después, Kate le dijo a su hermana Linda, como ella lo recuerda, que no se casó con Kim porque ella estaba embarazada, la dejó embarazada para poder casarse con ella. Al principio, esto puede parecer un ridículo intento retroactivo de su parte para salvar la cara de un calamitoso error adolescente, pero pensándolo más, sabiendo del deseo proclamado de Kate de comprometerse con Kim a principios del verano de 1965, su personalidad posesiva que ocasionalmente mostraba él mismo en ataques de aterradora agresión, y sobre todo, su dolorosamente total amor por la joven, como ya lo demostraban sus cartas suplicantes y mentirosas,
entonces tal vez no fuera una cadena de eventos tan ridícula después de todo. Tal vez la única forma de reclamar a la hermosa Kim Kerrigan como suya, de disuadir a otros hombres y asegurar su lealtad de una vez por todas, era ponerla en la posición en la que tenían que reclamarla. Pero Kim no estaba segura de querer hacer ese compromiso. Yo era muy joven y las cosas estaban cambiando, dice. Había diferentes facetas de Kate, y otras facetas estaban saliendo. Quería casarse conmigo, quería poseerme, le encantaba la idea de que tuviéramos a su bebé, pero por otro lado estaba todo este otro. Hace una pausa en sus recuerdos. Esta fue una parte muy pequeña de su vida. Todo lo demás se estaba abriendo. Los que eran grandes. Así que obviamente estaba muy confundido. Le dije que no quería casarme, estaba seguro de que sí, pero al mismo tiempo tenía toda esta confusión. Se manifestaría en la agresión, se sentiría muy frustrado. Y también las pastillas. Cuánto había amado Kim a sus saltadores durante esos primeros días y noches en la ciudad con Kate. Ella nunca quiso renunciar a ellos. Pero ahora estaba embarazada, y mientras se obligaba a deshacerse de ellos por el bien de su bebé por nacer, Kate simplemente aumentó su propia ingesta como para compensar, y Kim comenzó a ver el lado del adicto a la velocidad del que solo había sido brevemente consciente. Mientras participaba ella misma, los bajones deprimentes, el mal genio, la ansiedad aguda. Todo lo cual parecía manifestarse con Kate en su presencia en forma de celos increíblemente posesivos. Kate sabía que tenía este defecto, se disculpó por ello en una carta justo antes de descubrir que estaba embarazada. Lo siento mucho si me pongo demasiado celoso cuando no estás conmigo, escribió, pero odio la idea de que otros chicos puedan hablar contigo y verte y no a mí, así que por favor no te enojes contigo yo cuando hablo de ustedes charlando con chicos. Se había dado cuenta de que él era el Leo clásico, extrovertido, orgulloso, apasionado, regio, extravagante, financieramente imprudente, el líder indiscutible de su prole, e increíblemente celoso. Ella bromeaba con él diciéndole que no se había dado cuenta de todo esto cuando lo conoció. En ese entonces, se había parecido más al Virgo en el que nació, concienzudo, confiable, sincero, incluso modesto, y con el talento natural para actuar, y salir de los problemas, que caracteriza a todos los Virgo. Ahora que su verdadera disposición se había manifestado, Kim no sabía si el león rugiente y ferozmente posesivo era algo con lo que quería arriesgarse a pasar su vida. Kim aún no les contó la noticia a sus padres. Comprensiblemente estaba asustada, por las circunstancias y su edad. Pero había otra razón más complicada para su silencio, sus padres estaban esperando un segundo hijo propio. Así que Kim cubrió los sonidos de sus náuseas matutinas tocando música a todo volumen. Joan fue al hospital en noviembre y llegó a casa con un bebé, Dermat, y dado que sus padres ahora tenían un bebé que lloraba en la casa del que preocuparse, todavía Kim ocultó el embarazo, que aún no se había mostrado físicamente en ella. Para tratar de encontrarle sentido a todo, se tomó unas semanas de descanso de su relación con Kate durante un periodo particularmente agitado, el éxito del sencillo My Generation, el lanzamiento del álbum debut de The Who, el nacimiento de su hermano. Dermat, Navidad, Año Nuevo y su 17º cumpleaños parecen tener lugar a la vez. Solo cuando Dermat tenía varias semanas y la vida en el hogar se había calmado un poco, Kim se atrevió a informar a sus padres que, habiendo dado a luz a un niño, pronto darían a luz un nieto. Bill y Joan Kerrigan estaban furiosos. Kate fue convocado inmediatamente a Bournemouth para que se explicara. Aterrado ante la perspectiva, Bill Kerrigan era el único hombre con el que no podía moverse. Kate comenzó a beber en el tren hacia el sur para calmar sus nervios y prácticamente vació la barra del buffet en el proceso. En Michel Grover Road no hubo una conversación seria con Kate en ese estado. Bill Kerrigan tuvo que viajar a Wembley y resolver con los padres igualmente perturbados de Kate la posible solución. Con toda probabilidad, solo había una solución. Los años 60, independientemente de su reputación posterior como la era del amor libre, no fueron diferentes de cualquier década anterior. Dejaste embarazada a una chica, te casaste con ella. Muchas vidas de adultos juntas, y por supuesto las de bebés, comenzaron de esa manera. Solo tenías que ir a otro lugar dentro de Who para averiguarlo, ya que Roger Daltrey sabía todo sobre el precio de un anticonceptivo, extraviado había cumplido los votos y promesas como castigo. Pero siendo una estrella del pop y un mujeriego en serie en eso, ya había salido del otro lado de ese asunto legal en particular, un hombre libre una vez más, sus únicos votos ahora eran no repetir su error. Kim no quería encontrarse en la misma trampa, enganchada a los faldones de una pinup que pronto la dejaría atrás. Pero las alternativas no eran buenas. En primer lugar, no fue genial quedar embarazada a los 16 años. Era incluso menos genial ser madre soltera a esa edad. Y en cuanto al aborto, bueno, la mitad irlandesa Kim tenía el catolicismo en la sangre. Su madre, Joan, sin embargo, no lo hizo. Avergonzada por todo el episodio, especialmente por lo que la gente local pensaría una vez que supieran que su hija de 16 años estaba en el camino familiar, Joan Kerrigan recomendó encontrar el aborto como la mejor opción para todos los involucrados. Sería doloroso, pero pronto se acabaría. Entonces Kate y Kim podrían seguir con sus vidas, con suerte sin el uno del otro, y los vecinos nunca necesitarían saberlo. Kim pensó que esa sugerencia era la máxima hipocresía asesina. Joan acababa de dar a luz a un hermoso hijo y, sin embargo, podía recomendar matar a un nieto por nacer. Kim,
que una vez le había dicho a su madre que deseaba adoptar oficialmente la fe católica, sobre mi cadáver fue la respuesta inmediata, ni siquiera se le ocurrió la idea. Pero si quería quedarse con el niño, sus opciones estaban muy limitadas. Básicamente, mis padres decían, realmente no queremos que los vecinos se enteren, recuerda. Así que dije, bien. Me mudaré. Alf y Kidmon demostraron ser mucho menos críticos sobre todo el desafortunado asunto. Amaban a Kim, pensaban que era todo lo que podían pedir en una novia de Kate. No les gustó el hecho de que ella ya estaba embarazada más que los Kerrigans, pero en su manera relajada de tratar con el mundo, aceptaron que sucedieron cosas como esta. Siempre lo había hecho y siempre lo haría. Nadie podía hacer nada al respecto, excepto aprovecharlo al máximo. Invitaron a Kim a vivir en Chaplin Road. Aunque se dio cuenta de que tal movimiento la colocaría casi por completo bajo el control de Kate, y el matrimonio se convertiría menos en una opción que en una certeza, tenía pocas opciones. Ella aceptó. Por coincidencia, casi al mismo tiempo que Kim se mudó a Londres, la revista de música británica Disc publicó historias ligeras consecutivas sobre la vida personal de Kate. Boss Kate Moon, Homeboy at Heart publicó el titular de la edición del 15 de enero de 1966, en la que Kate anunciaba que lo habían echado de 2 pisos y que, como resultado, no volvería a vivir en un piso. Hasta que tenga a alguien que me cuide como a una esposa. Valió la pena vivir en casa, dijo, porque me gusta que me atiendan. Cena en la cama y mi madre lavando mis camisas. La semana siguiente, el mismo periódico publicó la historia Caras de Kate Moon, por la mujer que mejor lo conoce, su mamá. Escrito con las palabras del discurso de Kathleen Moon, comenzaba con 3 mentiras colosales en la primera oración. Kate no fuma, afirmó la S.R.A. Moon, bebe solo con moderación y no se preocupa mucho por las chicas. Por supuesto, las madres son notoriamente a la defensiva de los malos hábitos de sus hijos, y Kate Moon tenía un dilema más difícil en ese sentido de lo que casi nadie imagina. Pero aún así, el momento de la historia era curioso, dado el contenido. Muchachas. Kate nunca se ha preocupado mucho por ellos, explicó la S.R.A. Moon. Es muy sensato y nunca se ha metido en problemas. Nunca se ha involucrado. Hizo mención de una rubia miel de Bournemouth, una modelo de 17 años, una chica dulce a la que Kate le gustaba y ha estado a menudo en nuestra casa. Pero aún así, no se mencionaba a Kim por su nombre, y menos por el hecho de que iba a ser la madre del hijo de Kate. No se sabe si Kate sabía tanto en el momento en que concedió la entrevista, si no lo hubiera hecho, ciertamente lo habría hecho en unos días. El énfasis en que su hijo Kate nunca se había metido en ningún problema parece, en retrospectiva, plantear la pregunta, ¿por qué? Alguien sugirió que sí. Casi inmediatamente después de desempacar sus maletas, Kim llegó a apreciar los beneficios de su nuevo hogar. Fue maravilloso ser parte de esa familia, dice. Fueron maravillosos, absolutamente increíbles. Después de una crianza como hija única en una familia colonial, prosperó al verse inmersa repentinamente en una gran casa de clase trabajadora. Kathleen Moon se convirtió en una segunda madre y la llevó a una clínica familiar por primera vez. Kim ya estaba por lo menos a la mitad de su embarazo. Kim también apreció la conducta serena de Alf Moon, tan en desacuerdo con la de su hijo. Cuando estas mujeres en la casa entraban en erupción, dice Kim sobre la familia dominada por mujeres, Alf decía, no lo conviertas en un problema. El enfoque tranquilo siempre parecía funcionar. Inicialmente, la vida junto con Kate, ocupando una habitación del tamaño de una caja con espacio suficiente para su cama individual, algo de ropa y los récords de surf de Kate, era todo lo que Kim podía haber pedido, especialmente dadas las circunstancias. Los dos continuaron asistiendo a todos los clubes interesantes y, de hecho, Kim podría asistir a ellos con más frecuencia ahora que vivía con él en Londres. Kate le presentó a los Beatles, y si alguien le hubiera pedido que imaginara lo que sucedió en su vida hace apenas un año cuando era una peluquera en formación en Bournemouth, se habría reído de ellos. Incluso conoció a la novia de George Harrison, Patty Boyd, la chica por la que había pensando que era tan absurdo cambiar su nombre dado que nunca iban a moverse en los mismos círculos. Pero cuando Kate se fue al negocio de Who, Kim se mantuvo alejada de la buena vida, socializando con Linda Moon. Con solo 4 meses de diferencia de edad, ya eran conocidos cercanos que ahora se convirtieron en mejores amigos. Ellos iban juntos a jugar a los bolos, de compras, e incluso iban juntos a conciertos ocasionales de Who. Pero nunca pudieron deshacerse de la presencia de Kate en sus vidas. Porque cuando la propia Linda comenzó a salir, se encontró muy agradecida por los posibles novios por ser la hermana de Kate Moon, la agresión de The Who en general y la personalidad de Kate en particular eran de gran atractivo para los hombres jóvenes. Al mismo tiempo, Kim se acostumbró a regañadientes a que las adolescentes pasaran el rato frente a la casa de Chaplin Road para echar un vistazo a su nuevo héroe. Para Kim, eran evidencia de lo mismo de siempre, mientras Kate no compartiría a Kim con nadie, ni siquiera con su padre, ella tenía que compartir a su novio con el mundo, y la mitad aparentemente en la puerta de su casa. Dion Chollar vino un día para escuchar algunos discos nuevos a pedido de Kate y quedó desconcertado por la escena. Afuera estaban todas estas chicas esperando la oportunidad de gritarle al chico que una vez había escrito soy el mejor en su caja de batería. Dentro, Kate estaba más que dispuesto a liquidarlos. Mira esto, le dijo a Ion en su habitación que daba a la calle. Corrió la cortina para mostrar su rostro y todos comenzaron a gritar. Fue maravilloso.
Pero en el jardín trasero, observó John, estaba Kim, embarazada y desatendida. No había ningún sentido de esa es mi esposa, o esa es mi novia, dice Choyar. Solo éramos Kate y yo. Cuanto más familiar se volvía el rostro de Kim para estas chicas obsesivas, más obvia era su relación, y eso significaba amenazas verbales cuando entraba y salía, y llamadas telefónicas obscenas por las noches. Estas chicas de afuera que eran tan infantiles como para creer que podían ganarse el corazón de Kate amenazando a su novia tenían más o menos la misma edad que Kim, y sin embargo, ella estaba embarazada de él y vivía con él. Eso la convirtió en una niña o en una adulta. Ella no pudo resolverlo. Sumado a lo cual, su propio hijo iba a ser solo unos meses más joven que su único hermano. Todo parecía tan extraño. Como esperaba, las propuestas de matrimonio de Kate se volvieron casi insistentes. Aunque tenía dudas sobre entregarle su vida tan joven y tan pronto, estaba enamorada de él, ya vivía con él, ya tenía un bebé con él. Realmente no había otra solución lógica. Ella accedió a casarse con él. No fue como lo planeé, dice. Pero realmente lo amaba. No lo habría hecho de otra manera. Los problemas evidentes de Kate y Kim al tratar de armar algún tipo de vida doméstica como padres adolescentes se agravaron cuando la dirección de Deju se asustó ante la perspectiva de que Kate se convirtiera en marido, y mucho menos en padre. Este era el negocio del pop, una industria que se vendía a base de sueños húmedos y hormonas. Deju eran principalmente una banda de chicos, pero las chicas que los amaban principalmente a Kate. Su estatus de hombre soltero en la ciudad y su belleza juvenil aseguraron las pulgadas de columna y la difusión de fotos que eran vitales para el atractivo continuo de los adolescentes del grupo. En estas circunstancias, no había forma de que la dirección de Deju admitiera que Kate Moon se estaba adaptando a una vida doméstica. En realidad, no había forma de que Kate Moon se asentara en una vida doméstica de todos modos, pero ese era un problema completamente diferente. Lambert y Stamp se embarcaron en el control inmediato de daños. A medida que el estómago de Kim crecía y su estrecha relación con Kate se hacía de conocimiento común entre la élite social, de la que podía filtrarse rápidamente, Dios no lo quiera, el público en general, Kit Lambert prohibió a Kim ir a los clubes y hacer alarde de su embarazo. Naturalmente, no prohibió a Kate. Es para la imagen, le decía el Reibar de 19 años a su prometida, que ahora tiene 17, mientras se preparaba para otra noche paseando por los lugares familiares en una de sus raras noches libres. Del mismo modo que no podía admitir haber estado de juerga mientras estaba en países extranjeros, no podía confesar que se divertía en casa. «Sabes que no quiero ir», insistía. «Kit dice que tengo que hacerlo». Así que Kim se quedaba en casa y miraba televisión, o iba a jugar a los bolos con Linda, o se iba a la cama temprano y miserable, cuando todo lo que quería hacer era estar en la flor de su juventud, llena de amor, energía, pasión y belleza, todas las cualidades que tanto admiraba en Kate eran ir a los clubes con él y vivir la vida. Cuando Kate llegaba a casa en las primeras horas, conectado hasta el punto de la contorsión, ella expresaba en voz alta su infelicidad, y él se llevaba sus propias frustraciones ocultas con ella, y pronto toda la casa estaría despierta y Alf estaría despierto. En el medio, diciendo, no lo conviertas en un problema, y Kim estaría pensando, pero es un problema, esta es mi vida, y no sé qué estoy haciendo con eso. Sin embargo, la frecuencia de las filas era tal que una noche Kate llegó a casa a Dios sabe qué hora, miró a Kim, vio su rostro lleno de ira, desesperación y dolor, ya que casi todas las noches llegaba a casa tan tarde y esto fuera de él, y ni siquiera esperó a que ella comenzara con él. Eso es todo, dijo, voy a terminar con todo ahora. Volvió hacia Bajon Styles. Kim lo dejó solo. No quería darle la satisfacción de demostrarle que le importaba. Unos minutos más tarde, Leslie, de 7 años, despertada por la conmoción y habiéndose alejado para ver de qué se trataba el alboroto, comenzó a gritar. Ella no era tan joven como para no saber que no estabas destinado a meter la cabeza en el horno y abrir el gas. Kim fue a la cocina para ver el truco por sí misma, porque sabía que eso era todo. Él nunca se suicidó, enfatiza. Si quieres hacer esto correctamente, le dijo a Kate, claramente no impresionada por sus intentos de convertir su propia juerga nocturna en una súplica autocompasiva de atención, asegúrese de que las ventanas estén cerradas la próxima vez. La fascinación por informar sobre la vida personal de las estrellas del pop se destacó en la edición del 5 de marzo de Disc, en la que el escritor Rod Harad felicitó a Kate Riff de los Yardbirds por mantener en silencio su reciente matrimonio durante un tiempo récord, más de 24 horas. Harad luego informó el rumor de que Kate Moon estaba a punto de casarse con una chica llamada Patsy, y rápidamente deshizo su malicia tragándose las negaciones de Kate. La niña en cuestión era Patsy Cline, de 19 años, de Bishopsgate, explicó Kate, poniendo el nombre de la famosa cantante de country. Se fue a Sudáfrica el mes pasado para reunirse con sus padres. Casi me casó con ella, pero ahora todo ha terminado. Definitivamente no me voy a casar. No obstante, los medios siguieron sospechando. Cuando Kate Altam le preguntó en el NME del 19 de marzo si los rumores de su inminente matrimonio eran ciertos, Kate simplemente respondió, locura. La edición de Disc de esa misma semana, que parecía tener una fascinación casi enfermiza por la vida personal de Kate, contradecía esto y anunciaba que Kate Moon está a punto de casarse después de todo, se compromete oficialmente la próxima semana con Ready Steady Go, bailarina Sandra Sargent. Kate conoció a Sandra, de 17 años,
NRSG hace unos 6 meses. Pero no nos vamos a casar por mucho tiempo todavía, dijo Kate el martes. Sergent, una hermosa londinense de origen antillano, posiblemente la más distintiva de todas las bailarinas de Ready Steady Go, que eran trofeos sexuales muy buscados por la fraternidad de estrellas del pop, llegó al Ready Steady Go, oficinas la mañana de entre semana en que Disc apareció con inesperadas felicitaciones por todos lados. Estaba completamente desconcertada por toda la atención. Finalmente, la productora del programa, Vicky Wickham, le mostró el recorte del periódico. El sargento se quedó helado. Ella era buena amiga de Kate. Incluso habían estado en las casas del otro. Mi madre pensó que era maravilloso, porque estaba muy enojado, recuerda cómo él se inclinaba y ponía una voz de clase alta para impresionar a los mayores. Pero Sandy, como la llamaban, sabía que Kate salía con Kim, a quien consideraba muy callada, ciertamente no existía una relación personal entre el bailarín y el baterista. De hecho, Sergent acababa de pasar la noche, por primera vez, con Ian McCallahan, el teclista de las estrellas del pop mad del este de Londres, Small Faces, en lo alto de las listas esa semana con Sala La La Lee. Su reacción inmediata fue de terror por lo que pensaría su nuevo novio cuando se levantara y comprara los periódicos musicales, como todas las bandas de pop lo hacían religiosamente. Llamó a McCallahan a la casa colectiva de Small Faces en Pimlico antes de que pudiera llegar al kiosco y le aseguró que los rumores no eran ciertos. Solo unos días después, Sandy vio a Kate en el Sketch of Steel James, solo, y confirmó sus sospechas. La había usado como barba, para quitarle a la prensa el rastro de su matrimonio con Kim. La artimaña le funcionó maravillosamente. Porque si un mes estaba saliendo con una rubia miel de 17 años de Bournemouth, el mes siguiente se despidió de una joven de 19 años camino a Sudáfrica, un par de semanas después se comprometió con una joven de 17 años. Bailarín moreno de 1 año de edad de las Indias Occidentales, y después de eso visto solo en los clubes, sin anillo en el dedo, el chico habitual en la ciudad, entonces obviamente todo era solo combustible para la imagen ardiente del niño como máquina de amor imparable. Fantástico para su ego, sin duda, pero bastante terrible para la niña que estaba a punto de tener a su bebé. La raíz del problema no era tanto que Kate quisiera negar algo como que lo quisiera todo. Quería tener a la chica más hermosa del mundo y quería tocar la batería en la mejor banda de rock and roll del mundo. El hecho de que ella hubiera logrado ambas cosas, según su propio cálculo y el de muchos otros además, significaba que en muchos sentidos su vida ya estaba completa, todo lo que tenía que hacer era aferrarse a estas dos posesiones preciadas y crecer con ellas para ser el hombre vivo más contento, o al menos envidiado. Pero solo tenía 19 años, todavía vivía en casa, y con todo ese exceso de energía que lo impulsaba a pasar los días y las noches, ni siquiera se sentía como si hubiera pasado a segunda velocidad. Entonces él quería más. Siempre lo haría. Incluso cuando no sabía qué era lo que quería, siguió persiguiéndolo con la misma intensidad y determinación que lo había visto llegar tan lejos en los 4 años desde que dejó Alperton. Kate Moon pasó el resto de su vida empujando más allá de los límites, buscando algo más que simplemente no estaba allí. Mucha gente iba a resultar herida por las actividades desesperadas de Kate, en particular sus posesiones más preciadas, Kim y los Who. Pero Kate era demasiado joven, demasiado inmaduro, demasiado cegado por las brillantes luces de la fama y la fortuna y el atractivo del camino de ladrillos amarillos para ver algo de eso en este momento. Se había acostumbrado a conseguir lo que quería. No había ninguna razón para que él considerara que alguna vez sería de otra manera. Kate Moon y Merais Elizabeth Patricia Kerrigan se casaron el jueves, 17 de marzo, el mismo día en que la cortina de humo de Sandy Sergent en Disc y la negación de la locura de Kate en la NME llegaron a las gradas, en la oficina de registro local en Brent. No había absolutamente ninguna posibilidad de una elegante boda en la iglesia debido a la publicidad que atraería. Y tampoco tenía mucho sentido, dada la no participación de los Kerrigans. Esto no impidió que Kim se comprara un vestido de novia para la ocasión. Estaba condenada si iba a sentirse avergonzada o avergonzada por una falsa modestia en el mejor día de su vida. Sin embargo, la ridiculez de sus circunstancias se cristalizó cuando fue a comprar el vestido. Su largo cabello rubio contrastaba incluso con sus 17 años, se estaba probando lo que pensaba que era el vestido ideal cuando la vendedora dijo amablemente, «No quieres verte más bonita que la novia», y Kim dijo sin rodeos, «Pero lo soy». La novia, y la reacción de asombro de la vendedora lo dijo todo. Pero fue una boda maravillosa, insiste. La ocasión fue lo más perfecta posible dadas las circunstancias en las que, a mitad del proceso, con un sentido teatral de la oportunidad que Kate debió envidiar, el padre de Kim llegó inesperadamente, dejando temporalmente a un lado sus permanentes recelos en favor de la felicidad de su hija. Joan se quedó en Bournemouth. El matrimonio fue presenciado oficialmente por John Entwistle, el mejor amigo de Kate y el único miembro de la banda que asistió, y Phil Robertson, el manager de la gira de The Who ese mes. Asistieron alrededor de una docena de personas, principalmente miembros de la familia Mon. The Who tuvo la noche libre, lo que permitió que todos disfrutaran de un buen y viejo levantamiento de rodillas. Pero no había tiempo para una luna de miel. El calendario del grupo estaba reservado con la mayor antelación posible. Solo para condimentar aún más el aire con locura, la noción inconfundible de que estaban sucediendo demasiadas cosas en la vida de todos demasiado pronto, y todo a la vez, en la quincena anterior a la boda, The Who lanzó 4 singles, 3 de ellos iguales. Estábamos cometiendo grandes errores comerciales,
dice Chris Stamp. Pero ese no era el punto. Sabíamos que en los negocios siempre podríamos corregir esos errores. Lo que siempre veíamos era el siguiente punto. Podríamos haber hecho de los Who una buena vida y hubieran tenido bonitas casas hipotecadas mucho antes en su carrera de lo que lo hicieron, pero nunca hubieran sido los Who, habrían resultado como los Haalis. En otras palabras, el trato que New Axian había logrado con Ciel Talmai fue un triunfo creativo y un desastre financiero. Incluso cuando, después del éxito de I Can't Explain, Lambert y Stamp lograron aumentar la regalía del grupo de 2,5 a un 4%, todavía era menor que las tasas alcanzadas en otras partes del negocio de la música. Para agregar al insulto, la compañía discográfica estadounidense, a la que Talmai había vendido las grabaciones del grupo en primer lugar, no estaba interesada hasta el punto de disociarse. Todo el mundo alrededor de The Who se unía a la invasión británica de Estados Unidos como un gran desfile de Union Jacks que conducía hasta el banco, y los Union Jacks de Londres de 4 piezas envueltos alrededor de sus hombros y amplificadores como una declaración de arte pop que a los estadounidenses seguramente les hubiera encantado si estuvieran debidamente expuestos a ella, estuviera pisando escenarios británicos y escandinavos todas las noches de la semana solo para pagar su salario. Sin embargo, con el costo de las guitarras rotas, las luces, el personal de la carretera y los gustos cada vez más caros de la banda en hoteles y comida, cuanto más intenso era el programa de conciertos, más endeudados se volvían. Fue una cinta de correr ridículamente contraproducente a la que solo un grupo de la naturaleza impetuosa y obstinada de The Who, que insiste en ser la mejor banda en vivo del mundo, podría haber llegado. Los intentos posteriores de renegociar con Ciel Talmai se convirtieron en una incesante batalla de egos. Talmai, que no tenía ningún deseo de ceder el control de, o las ganancias de, una banda más vendida, protestó por lo que vio como la influencia excesiva de Keith Lambert en Pete Townshend y sus intentos de hacerse con el control del estudio, mientras que el grupo se sentía tan frustrado por lo que vieron como la postura dictatorial del productor de que hablaron mal del álbum My Generation inmediatamente después de su lanzamiento. Kate Moon identificó mejor el problema cuando declaró que su problema era con las repugnantes versiones de R.Y.B. grabadas en marzo que no queríamos que se publicaran, aunque Daltrey estaba a favor y que Pete ha escrito algunas canciones geniales para el álbum, nombrando las mejores canciones del álbum, The Kids Are Alright It's Not True, The Gods Gone y La 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 Lies. Mientras tanto, el agente empresarial de The Who, Robert Stewart, que compartía espacio de oficina con New Axian y una amistad con Keith Lambert, estaba creando su propio sello discográfico, Reaction. Esto fue casi sin precedentes en el Reino Unido, donde el negocio de la música consistía en un pequeño número de compañías discográficas importantes y no había distribución independiente como en Estados Unidos. Los capitanes de la industria que dirigían esta camarilla estaban en su mayor parte aterrorizados de renunciar a su control total o de aumentar las mezquinas regalías con las que habían mantenido a los artistas en suspenso desde el comienzo del boom del rock and roll. Sin embargo, los más astutos de estos sellos se dieron cuenta de que muchas de las nuevas bandas de rock tenían una mentalidad artística y eran argumentativas por naturaleza, no estaban dispuestas a que su música se vendiera como si fueran frijoles horneados por los caballeros de la ciudad con traje, y que podría tener más sentido para aquellos que entendían la música, los jóvenes gerentes y agentes, para supervisar la firma, grabación y comercialización de nuevos actos y dejar que las grandes empresas siguieran adelante con el negocio que mejor conocían, la venta real de los discos. Al menos así es como Polydor Records veía la situación, financiando el nuevo sello de Stewart y ofreciendo distribución estadounidense en el respetable sello ateo del venerable sello de R.Y.B. Atlantic con el que había llegado a un nuevo acuerdo. Stewart, muy consciente de los problemas de Who con Talmai, inmediatamente invitó a la banda a cruzar y ser el acto de lanzamiento de Reaction. Chris Stamp voló a Nueva York a principios de 1966 en un intento final para que DKUS reestructurara el acuerdo con Talmai, o preferiblemente para liberar a The Who por completo. En cambio, se le dio la espalda. Sin embargo, en la misma visita recibió una cálida recepción de Atlantic, quien manifestó gran entusiasmo por el próximo acuerdo de Reaction. A su regreso, conversó con Keith Lambert. Las perspectivas combinadas de estar libre de Talmai, de ser el acto de vanguardia en una nueva compañía discográfica británica única y de tener una oportunidad adecuada de vender discos en Estados Unidos eran demasiado atractivas para dejarlas pasar, rompieron el trato con Talmai. Así comenzó una serie de acontecimientos absurdos. Substitute, una nueva canción producida por The Who, con Keith Lambert, en febrero, fue lanzada a principios de marzo como el primer lanzamiento de Reaction con el nuevo single previsto de Talmai, Circles, en la cara B. Al darse cuenta casi de inmediato del peligro legal que invitó a tal movimiento, Circles pasó a llamarse Instant Party, pero Talmai aún impuso una orden judicial sobre el sencillo que congeló temporalmente su distribución. La organización Graham Bond, con la que The Who había estado de gira, y que incluía a Ginger Baker, el arquetípico baterista que Kate admiraba y consideraba su superior musical, fue entonces reclutado para grabar un nuevo lado B instrumental más o menos. Durante la noche. Acreditado a The Who Orchestra, se llamaba Waltz for a Pig, presumiblemente refiriéndose al productor estadounidense, y permitió que Substitute regresara a las tiendas en una semana. Mientras que la cuestión legal central, si los Who tenían derecho a firmar con otra compañía discográfica o estaban vinculados contractualmente a Talmai, esperaba una decisión de los tribunales. Brunswick Records lanzó como un sencillo competitivo a Legal Matter, la canción de Townshend sobre el matrimonio adolescente. La misma semana que Kate y Kim se casaron,
con la propia versión de Talma y de Instant Party en el lado B. En este contexto de duplicidad, connivencia y maldad en el negocio de la música cotidiana, Kate Moon comenzó a perder la trama. En cierto modo, no puedes culparlo. Se había metido en esto para expresarse, para hacer algo con su vida, para divertirse y alegrar a los demás, y si no era lo suficientemente malo que su banda rara vez pasaba una semana sin una pelea a puñetazos, ahora todos estaban demandando. Todos los demás en la medida en que ya no sabía qué registros tenía. Sumergido en la decadencia que muchas de sus compañeras estrellas del pop también abrazaban de todo corazón, tomó cada vez más pastillas y bebió cada vez más licores. Pero su constitución no era tan fuerte como la de algunos de sus compañeros de bebida y drogas. Pronto Kate tuvo apagones. A menudo eran las veces que dormía de los excesos de la noche anterior a lo largo del día, se despertaba a tiempo para un espectáculo, de alguna manera tocaba con el corazón, golpeaba la batería por puro instinto primitivo, solo para colapsar nuevamente después de varias horas más. Bebiendo. Aún no tenía 20 años. El resultado de la fuerte embriaguez de Kate mezclada con cócteles de potentes drogas fue inducirle lapsus de memoria y una considerable dosis de paranoia. En un momento le confesó a Kim que no creía que fuera lo suficientemente bueno para los Who, que recuerda que necesitaba la intervención de Pete. Fue la paranoia de Kate y fueron las pastillas, dice. Pasó por una paranoia de peligro amarillo, dice John Entwistle. Le habían dado un completo de Downers de Bob Dylan en un espectáculo al que fuimos a encontrarnos con él. Así que compró un montón de estos tranquilizantes y estaba tomando tantos que tuvo una paranoia aguda. Había salido con los Beatles durante un par de días, y ellos tenían su propia forma de hablar, un código, y se volvió paranoico al respecto, sintió que estaban hablando de él en su compañía, como si sus ídolos estuvieran insultando. Él se puso tan paranoico que pensó que los quien también hablaban así. Estábamos conduciendo en algún lugar del coche, y Kit Lambert estaba en la parte delantera, y le estábamos diciendo a Kit ya llegamos. Solo como una broma tonta. Y Kate pensó que lo estábamos echando de la banda. Al decir ya llegamos. Pensó que estábamos diciendo ya hemos encontrado un nuevo baterista. Realmente paranoico. Le pregunté cuál era el motivo. Él dijo, bueno, usaste otro baterista en Substitute. Ese no soy yo tocando la batería. Yo estaba como ¿qué estás haciendo? ¿Sigues tomando las pastillas? Él dijo, sí, y yo dije, son las malditas pastillas que te están volviendo paranoico. No vamos a conseguir un nuevo baterista. Yo estaba allí cuando tocaste Substitute y tú estabas allí, eres el único baterista que conozco que grita cuando hace una pausa difícil y eres tú gritando. No podía recordar, estaba tan fuera de sí, no recordaba haber jugado Substitute. Aparte de gritar mientras tocaba, probablemente tampoco hubo otro baterista que hubiera doblado el bajo de John a lo largo del coro como lo hizo Kate, tocando un bombo constante de octavo tiempo que sirvió para enfatizar la naturaleza repetitiva de la letra, toda adolescente. La inseguridad que se esconde detrás de la bravuconería de las pastillas. Una descripción adecuada para el propio Kate también. Hacia el final de la canción, durante un coro doble, estos bombos se tambalean hacia adelante en un crescendo cada vez mayor, pasando por alto las oportunidades invitadas para redobles de batería que los músicos menores podrían haber optado, en lugar de acelerar. Acelerar un poco el ritmo para recordar la urgencia del asunto, de modo que el joven oyente, que ya se deleita con una letra que evoca confusión adolescente, siente casi como si la banda se golpeara la cabeza contra la pared en una frustración adolescente compartida. Cuando la canción finalmente concluye, Kate se inclina hacia una floritura de platillos y el más breve de los redobles de tom-tom como si notara su propio agotamiento pero su supervivencia final. Sin embargo, en la búsqueda de un sonido más limpio y definido, la batería se movió más atrás en la mezcla de lo que Talmay probablemente hubiera preferido, y por primera vez se tocó un riff distintivo de Townshend en una guitarra acústica en lugar de eléctrica. Pero si Substitute era menos un sonido de rock crudo que el que se había exhibido en el álbum My Generation, entonces seguía siendo un excelente ejemplo del continuo crecimiento de Townshend como compositor y, a pesar de los mandatos legales de Talmay y el intento de sabotaje de Alegal Matar, que quedó fuera del top 30, Substitute llegó al número 5 en las listas de éxitos británicos. En Estados Unidos fue debidamente lanzado en ateo como parte del nuevo acuerdo de Polydor con Atlantic, el experimentado sello de rhythm y blues del que The Who esperaba grandes cosas. Cayó ignominiosamente. Desde principios de 1966, The Who dirigió la ira que había provocado que Pete y Kate arruinaran su equipo en, muy, raras ocasiones desde 1964 en una parte integral de la actuación en vivo. Al final de My Generation todas las noches, Pete Townshend comenzaba a golpear su altavoz, generalmente ahuecado, con el mástil de su guitarra o hacer rebotar todo el instrumento en el piso, y mientras el instrumento gritaba de aparente dolor, Kate luchaba con su batería cada vez más enérgicamente, hasta que en los momentos finales del caos, Townshend levantaba su guitarra por el cuello y la rompía en pedazos en el piso o contra sus amplificadores, y Kate pateaba su batería en una ráfaga de aparente furia. Por lo general dejando solo una caja o un platillo en el que crear un ruido final antes de retirarse del escenario en una bruma de humo y un maullido de retroalimentación. Para los adolescentes con más agresión reprimida de la que sabían qué hacer, era algo glorioso, el tipo de comportamiento anárquico con el que irritar a sus padres. Para los miembros más serios de la audiencia de Who, el efecto fue espantoso. Tocando en Liverpool en febrero, Kate se reunió con su ex mejor amigo Gary Evans,
quien había sido enviado por sus empleadores a trabajar en la ciudad natal de la música beat británica. Estaba lleno con 2,000 estudiantes, y fue increíble, recordó Evans sobre el espectáculo en la universidad. Porque cuando destruyeron el equipo al final, arrojó su batería directamente al público. La audiencia estaba completamente llena, había toda esta gente aplastada contra el escenario, y el bombo tiene espuelas, que son afiladas, y no podría haberle importado menos. Pudo haber matado a alguien o al menos haberle dado un puñetazo a alguien. Estaba horrorizado, pero ese fue su acto. Ciertamente lo fue, y aunque molestó a un número considerable de otras personas rectas a lo largo de THD la forma en que nunca habían visto nada tan nihilista en sus vidas, en esas respuestas negativas logró exactamente lo mismo que lo hizo entre quienes lo adoraban, una reacción para asegurar que, en un mundo de grupos de pop de aquí hoy, desaparecidos mañana, el quien nunca sería olvidado. La introducción del éxito actual de los Beach Boys barbaran en el set de The Who, en su primer paquete de gira sustancial de teatro en abril, con Kate tomando la voz principal. Los demás tienen que armonizar casi todos para cubrir su completa falta de tono, solo sirvió para concentrar más el foco de atención en el taburete del baterista. Para Kate, además de la oportunidad de cantar, la inclusión de la canción representó una gran victoria en su determinación de convertir al grupo en sonidos de surf. Para los demás, la inclusión del single de éxito de los Beach Boys parecía menos una reversión a los días de The Who como un acto de covers que un simple caso de arrojar un hueso a un cachorro ansioso que rebotaba arriba y abajo en su batería en agradecimiento. Entre los grupos de apoyo en esa gira de abril estaban los Mercys, un Mersey Beats truncado tanto por su nombre como por su formación, el Spencer Davis Group y un par de contemporáneos de Kate en Wembley, el cantante Paul Dini, como baterista de Jimmy Cliff Sound, Phil Bainman. Phil Bainman era el famoso baterista de la zona, recuerda Gary Evans sobre su infancia en Wembley. Fue el primer baterista que vimos con 2 bombos. Pero era un chico rico. Kate finalmente conoció a Phil mientras pasaba el rato en la tienda de Jim Marshall en Amble, donde la mayoría de los músicos profesionales del oeste de Londres pasaban su tiempo libre, y formaron una amistad, ocasionalmente tocando juntos en los kits de exhibición en Marshalls mientras personas como Eric Clapton y Jimmy Page tocaban en guitarras en la tienda satélite al otro lado de la calle. Pero si Kate no estaba celoso de Phil Bainman cuando se conocieron, ciertamente lo estaba cuando vinieron de gira juntos. Porque Phil Bainman sí tenía 2 bombos. La banda de apoyo tenía una batería más grande que él. Y si había algo que Kate Moon odiaba era ser eclipsado. Afortunadamente para Moon, ya estaba unido a Bainman. Siempre fue un tipo tan regular, recuerda el compañero baterista. No podía creer su suerte. Era como, maldita sea, mira lo que he hecho. Nunca se le ocurrió soy mejor que tú o no soy genial. Era como un cachorro, siempre moviendo la cola. Él te perseguía, te seguía, te mordía la pierna y te agarraba por el cuello. Fue fabuloso. Después de un par de shows juntos, Kate pidió prestada parte del equipo de Phil. Pero Bainman había visto lo que hacía Moon con su batería al final del set, y estando entre la gran mayoría de músicos que trataban su equipo con amorosa reverencia, se negó. Mira, te haré un trato, dijo Kate. Solo préstame el lado izquierdo de tu equipo y te prometo que no lo dañaré. Kate podía ser tan persuasivo que era más fácil estar de acuerdo con él y esperar lo mejor. Bainman prestó a regañadientes a su amigo la mitad de su preciado equipo. Para su posterior asombro, al final del espectáculo, mientras Townsend destruía su guitarra, Kate Moon volcó cada uno de los tambores en su lado derecho, mientras que en su lado izquierdo, ahí estaba mi parte del kit, todavía en el escenario, absolutamente impecable. Como Roy Carr había descubierto un año antes en una situación similar, la agresión de Kate en el escenario era en gran parte un acto. El chico experimentó la mayor emoción en la tierra pateando la batería por el escenario, girando y lanzando sus baquetas, incluso lanzando parte de su equipo a la audiencia, pero casi siempre tenía el control de la situación. Al igual que los grandes bateristas de jazz que habían instigado la habilidad para el espectáculo que Kate había incorporado hacía mucho tiempo a su acto escénico, todo fue por efecto, al menos por su parte. Esta parte de estar enojado con el mundo de los adultos no es para todos nosotros, admitió Kate en ese momento. No soy yo y no soy John. Es solo la mitad de Roger, pero es Pete. Aún así, el efecto funcionó. En un mundo pop donde los bateristas tradicionalmente habían sido poco escuchados y raramente vistos, Kate Moon era imposible de evitar. Al final de la gira Kate puso su notoriedad en uso inmediato, exigiendo, y con la ayuda de un primer acuerdo de patrocinio de Premier Drums consiguiendo, un nuevo kit hecho a medida en un rojo brillante. Era 2 veces más grande que el anterior, y constaba de 2 toms de piso, 2 hang toms y no menos de 4 platillos crash. Los observadores astutos y los compañeros músicos notaron rápidamente que Kate, quizás el único de todos los bateristas de su generación, optó por ir sin un platillo de Charles en su nuevo kit. Había una razón para esto, el pie izquierdo que normalmente accionaba el pedal del Charles ahora tocaba un segundo bombo. A partir de este momento, el público que viera a la banda por primera vez miraría con incredulidad un kit que parecía extenderse a la mitad del escenario, los 2 bombos colocados en un ligero ángulo entre sí, la palabra de pintada en uno. Piel exterior, quien pintó en la otra, cada uno en letras de 18 pulgadas de alto. Kate Moon nunca volvería a ser superado por una batería más grande. No es que tratara a su nuevo equipo con más respeto que al anterior. Noche tras noche fue entrando en la audiencia.
Un momento decisivo en el desarrollo de la destrucción en el escenario ocurrió el 1 de mayo durante el concierto de NME Winners en Wembley Empire Pool. Kate había aparecido por primera vez en este pináculo de lugares de la ciudad natal, de hecho, el más grande del país, 6 meses atrás, como parte de un estudiante Gladrag Ball durante el cual Roger Daltrey se enfureció en la calidad de la megafonía y se negó a seguir jugando hasta que se instaló el propio equipo de Who. The Who, el cantante claramente había estado significando tanto para los otros grupos como para el público, no eran una banda de ritmo común o de jardín que pudiera ser suficiente con cualquier equipo antiguo. Las apuestas eran aún mayores en el concierto de NME. Fue un momento definitivo para la música británica, una unión temporal de cada acto notable en el país antes de que divergieran, algunos progresando hacia bandas de rock que le darían a la música la profundidad necesaria para llevarla a otra década, otros para pisar el agua como pop. Grupos, obteniendo éxitos esporádicos durante los siguientes 2 años hasta que finalmente se desvanecieron en el circuito de los viejos o se separaron por completo. La alineación en Wembley ese día fue asombrosa por su profundidad y calidad y, como celebración de los vibrantes años 60 en el eje mismo de la década, nunca tuvo rival. Los Yardbirds, Small Faces, Herman Sermits, Walker Brothers, Cliff Richard, Desi Adous y Roy Orbison interpretaron breves sets de 15 minutos, por nombrar solo algunos de los que realmente recordarán las generaciones futuras. Y eran solo las bandas de calentamiento. Los últimos 3 actos fueron The Who, los Rolling Stones y los Beatles, recuerda Chris Stamp. Aunque nadie lo supo ese día, este iba a ser el último concierto de los Beatles en el Reino Unido. The Who en ese momento estaban muy metidos en su periodo Union Jack y se veían increíbles. Pete hizo lo suyo y tuvimos bombas de humo estallando. E hicimos este final destructivo con la guitarra de Pete. Y Kate, que había tocado algunos tambores aquí y allá, realmente lo hizo. Salió de su cabeza. Hizo algo enorme con la batería, creo que incluso se cayeron del escenario, hizo un gran lío. Lo hizo para estar con Pete, para superar a Pete y también para hacer sentir la presencia de Who, asegurarse de que los Stones y los Beatles tuvieran que seguir esto. La ocasión, retransmitida posteriormente en la televisión regional, significó que los Who también debían seguir la reputación que ellos mismos habían creado como un acto incendiario en vivo, debían ahora cumplir todas las noches las expectativas de una audiencia que venía a verlos destruir su equipo por la misma emoción nefasta que atrae a la gente a accidentes automovilísticos y ejecuciones. Kate Moon, más que nadie, estaba feliz de estar a la altura de estas expectativas. Estaba dispuesto a que el programa de The Who fuera más grande y audaz que los demás. Le encantó la atención que atrajo. No sé por qué lo hacemos, dijo a finales de año. Supongo que es solo instinto animal. También era caro. Tuvimos algunas facturas de reparación bastante elevadas, dice Neville Chester, el gerente de carreteras del grupo en ese momento. Escuché muchos murmullos en la oficina sobre Kate, cuesta 200 libras reparar estas cosas. Pete siempre fue el jefe de la banda, por lo que estaba justificado si destruía algo, no podía responder. Mientras que a Kate se le consideraba un loco. El resultado, según Chester, fue que a Mon le decían con frecuencia, vas a tener que dejar de romper cosas. No estaba en su naturaleza. Era demasiado divertido. The Who parecía haber encontrado finalmente la salida perfecta para toda su ira y agravio, su disgusto e incluso desconfianza entre ellos, y si el hecho de que se manifestaba al final de cada espectáculo en nubes de humo y equipo volador los ponía en peligro. Deuda, que así sea. La publicidad lo compensó con creces. 13. En la cúspide de los oscilantes años 60, cuando los recién coronados príncipes de la clase trabajadora se acostumbraron a su estilo de vida gravitado entre la élite social, buscaron las trampas de la riqueza como siempre lo han hecho los nuevos ricos. Por un lado, el público parecía esperarlo de ellos. Por otro lado, el dinero llegaba más grueso y más rápido de lo que jamás habían creído posible, aunque, perversamente, en realidad no estaban ganando nada. Casi todas las estrellas de mediados de los 60 fueron inicialmente despojadas de lo artístico y financiero. Derechos que ahora se dan por sentados, y muchos habrían agotado sus, muy, pequeñas fortunas para cuando los éxitos se secaron. Sin embargo, el fracaso y la falta de dinero eran destinos imprevistos lejanos en el futuro, por ahora había apariencias para mantener arriba. Así que los Who, aunque económicamente estirados, gastaron como si no hubiera un mañana. Gastaron en ropa, gastaron en equipo, gastaron en discos, pasaron en salidas nocturnas. Y gastaron en autos. Pete Townshend tenía un Lincoln Continental, Roger Daltrey un Austin Westminster. Kate y Leon, los no conductores, pasaron de compartir la camioneta a compartir autos alquilados. Luego, Richard Cole adquirió una multa por exceso de velocidad y eso también lo dejó sin trabajo, y los demás se quejaron del costo de los autos de alquiler y Kate y Leon concluyeron que necesitaban un vehículo permanente propio. Así que compraron un Bentley, la mejor alternativa a un Rolls-Royce, un Freestone Uniweb de 2 puertas fabricado especialmente para el Salón del Automóvil de Ginebra de 1950. Les costó 400 libras, entonces alrededor de $1.600, y si eso parece algo de una ganga tantos años después, en ese momento era el salario de varios meses, cada uno. Dios sabe de dónde vino el dinero, otro préstamo de una administración con dificultades financieras que siempre fue solo un IOU lejos de los alguaciles, muy probablemente. Pero Kate Moon y Leon Intuisal fueron nuevas y exitosas estrellas del pop.
Querían el prestigio de ser vistos rodando en las puertas de uno de los lugares de miel en el asiento trasero de un Bentley único de 15 años. Como se suponía que el resto del mundo supiera que los quien siempre debían el doble de dinero del que recibían. Kate y Leon pasaron por un par de conductores contratados antes de finalmente encontrar a alguien que les gustaba, o, más exactamente, que pudiera lidiar con ellos. En la primavera de 1966, Leon Wolf, apodado Wiggy por los accesorios que adjuntó a su calva, que había estado trabajando en una capacidad similar para otros grupos y se había hecho amigo suyo en el circuito social. Wiggy continuaría trabajando en muchas capacidades diferentes y fundamentales dentro de la OMS, junto con el hombre de sonido Bob Pridden, un ex-MAD contratado por Wolf más tarde ese año. Se convertiría en el miembro más leal del equipo que nunca tomaría un porcentaje de gestión. En 1966, se demostró su idoneidad inmediata para el trabajo cuando convirtió en realidad una idea de Kate que a menudo se discutía, una que se remontaba a sus bromas infantiles en Chaplin Road. Conectó un micrófono a un amplificador Eagle de 12 vatios debajo del tablero, que apagó la batería del automóvil, y lo conectó a un altavoz Tannoy convenientemente ubicado en el espacio entre el radiador y la rejilla. En realidad, era simple, pero nadie más lo había hecho nunca, y nadie más lo haría, no tanto como Kate. Se convirtió en su fuente más conveniente de aventuras y travesuras, también la más efectiva y la más duradera. En su mayor parte, asumió el papel de las figuras de autoridad que se esperaba que hicieran anuncios sobre los coches Tannoys, la policía y los políticos. Pero con Kate al micrófono, las órdenes y promesas se volvieron cada vez más ridículas y atrevidas. A los ciclistas se les acercaba sigilosamente y se les decía que desmontaran, normalmente se caían en estado de shock. El candidato conservador al Parlamento advertiría a los habitantes de todos los pueblos ingleses que un barco lleno de refugiados estaba a punto de mudarse a su vecindario. Y así. Las posibilidades eran infinitas. Pero eso solo permitió entretenimiento externo. También necesitaban diversión interna. Dada la falta de cualquier otra cosa disponible en el Reino Unido para reproducir sonidos en un automóvil, Kate y Leon hicieron que Wiggy instalara un tocadiscos, un pequeño portátil Philips. Naturalmente, Kate abasteció el auto con sus amados surfistas solteros, pero también salió y compró cuentos para niños registrados. Mejor será la oportunidad de enviarlos y reír un poco. El orgullo del lugar fue a Treasure Island. Kate había estado personificando con éxito al Long John Silver de Robert Newton desde que nadie podía recordar. Fue una obsesión suya. Lo notable fue lo mucho que se parecía a Newton también. Aunque la cara del baterista era mucho más joven y fresca, tenía las mismas características distintivas, particularmente la cara redonda y las cejas pronunciadas, y Kate podía contorsionar y exagerar estas características, guiñando un ojo y sonriendo maniáticamente al igual que Newton, podía hacer el acento pirata. Sin problema BLE, siendo un perfecto imitador, también podía memorizar cada línea de diálogo. Y si tuvieras la suerte de estar junto a él en el Bentley cuando narró junto con el disco de Treasure Island, pensarías que era una banda de rock and roll que se embarcaba en una maldita aventura por carretera para buscar su tesoro, no un montón de piratas en el mar del siglo XVIII. Para Long John Silver diría, ¿ves esa banda heterogénea de allí, muchacho Jim, que ahí está la tripulación? Kate cambiaba tripulación por el OOI, con algunas modificaciones más bien elegidas. De repente toda la historia adquiría un nuevo significado. Tocamos este disco hasta la muerte, dice John Wolf. Conocíamos Treasure Island de adentro hacia afuera. Cuando estás saltando, te vuelves repetitivo. Repasa las cosas que disfrutas. Estos hábitos repetitivos también incluían jugar con los récords de surf de Kate. Oye, la mitad de las canciones eran sobre autos. Qué mejor banda sonora cuando conduces de regreso a Londres victorioso después de un concierto, conectado hasta la empuñadura, zumbando hacia los lugares de miel y un gorro de dormir o tres, que Deadman's Curve o Drag City o apagarlos. Wiggy estaría empujando a esta vieja bestia de un Bentley tan rápido como pudiera, lo que no era tan rápido dada su edad, y Kate estaría cantando en su falsete agudo y sordo, Burn Up That Quote Armilla. Y Wiggy golpeaba un bache en la carretera o frenaba de golpe cuando se acercaba bruscamente a un semáforo y, a pesar de la supuesta suspensión superior del Bentley, la aguja se deslizaba dramáticamente a través del récord. Kate se inclinaba hacia adelante, colocaba la aguja en el comienzo del 45 muy rayado y reanudaba toda la ridícula emoción, cantando junto a Han, Dean y los Beach Boys en un Bentley con un chofer pagado y un local nocturno en Londres esperando el mundo entero a sus pies y él todavía en su adolescencia. Oro, muchacho Jim, hemos encontrado oro, ajajajajal. Bruce Johnston se sintió igualmente bendecido. Originalmente huérfano de Chicago, creció en California y formó parte de la escena emergente de la música de surf allí desde la adolescencia. Había tocado con los Verans, con Han y Dean, a finales de los años 50, y como músico de sesión había contribuido extensamente a los discos de los Custom Kings, los Bets y los Ondels. En 1963 lanzó un álbum en solitario, Surfers Pajama Party, y luego se asoció con el hijo de Doris Day, Terry Melchar, con quien hizo un par de singles de surf semanals como Bruce y Terry antes de que se hicieran grandes como productores y escritores de deep chords. A principios de 1965, a Johnston, con 21 años de edad, se le pidió que se uniera a la versión de gira del grupo más popular de Estados Unidos, los Beach Boys,
tomando el lugar de Brian Wilson, para quien la combinación de miedo escénico y ambición de estudio exigió que se quedara en casa y evocara otro álbum superventas mientras su familia se iba de gira sin él. A principios de 1966, Bruce vivía a lo grande como no podía creerlo. Los Beach Boys seguían siendo los chicos de oro de Estados Unidos y finalmente también se habían apoderado de las listas del Reino Unido. Barbara Ann, originalmente un éxito para los Brilliants en 1961, había llegado al número 3 en el Reino Unido en marzo y ahora su interpretación innovadora de una melodía tradicional del Caribe, Sloopy on B, iba aún más alto. Así que en mayo del 66, mientras entre giras, Johnston se trasladó a Londres para probar la invasión británica en su propio terreno y, armado con algunas copias del nuevo álbum de Beach Boys, estaba particularmente emocionado al reservarse una suite en el Waldorf en Oldwick. Oye, era un Beach Boy, alguien esperaba menos. El amigo de la infancia de Johnston, el productor Kim Fowley, que entonces vivía en Londres, se enteró de que había un Beach Boy en la ciudad. Sobre la primera persona en saltar y darle la bienvenida fue Kate Moon. Kate era una celebridad y eso le dio la autoridad para hacerlo, pero también era un fan, y eso le dio las ganas. No mucha gente en el Reino Unido conocía a Johnston, dado que no estaba acreditado en los álbumes de Beach Boys y la banda nunca había viajado por las Islas Británicas. Pero Kate era un verdadero fanático del surf, probablemente el más dedicado de toda la fraternidad británica del rock and roll, podía hablar sobre la historia musical de Johnston toda la noche. El entusiasmo de Kate se volvió típicamente abrumador. Con una semana laboral inusualmente tranquila, solo la que se presentó ese viernes por la noche, se convirtió en el guía visitante de Beach Boy en Londres. Lo llevó a la ciudad a todos los locales nocturnos. Prometió que lo entrevistaran en Ready Steady Go. Los dos fueron a ver a Tony Rivers y los Castaways actuar en una escuela de niñas católicas, y se unieron para un par de canciones, Kate a la batería, Bruce al bajo. Al final de la noche, el promotor informó a la multitud de adolescentes que habría un cargo adicional por el talento adicional de los Beach Boys y de Huey, todos podrían pagar al salir. Y una noche Kate se fue a un club, encontró a John Lennon y Paul McCartney, e insistiendo en que fueran a conocer a un Beach Boy real en vivo, los llevaron de regreso al Waldorf. Bruce Johnston estaba atónito, solo había venido para probar la escena, no para tener una audiencia con los Beatles. Estaba asombrado de que Mon, de 19 años, pudiera realizar un movimiento como este. Esa noche, entonces, los diferentes miembros de la banda y las pocas chicas que los acompañaban se sentaron un rato en el Waldorf, jugando a las cartas, disparando, encontrando un terreno común en el que es relativamente fácil aterrizar cuando todos vivís igual. Vidas un poco locas, y después de un tiempo Bruce preguntó si alguien quería escuchar el nuevo álbum de Beach Boys. Todos dijeron que sí. Puso la copia anticipada en el tocadiscos portátil que tenía en su suite y, mientras giraba, la rueda de influencia dio un giro completo. No había sido demasiado difícil para Kate atraer a Lennon y McCartney para que lo acompañaran esa noche. Los Beatles siempre habían sido fanáticos de los Beach Boys, y Phil Spector también, admirando enormemente las innovadoras técnicas de producción del dúo rival californiano. Pero una vez que disfrutaron de su propio éxito, con la ayuda de la creatividad de los demás y el aporte del productor George Martin, los Beatles comenzaron a ampliar las posibilidades más allá de los límites previamente definidos por sus íconos. Su álbum Rubber Soul, a finales de 1965, fue reconocido como el primer disco de música pop en ser una obra sólida, si no artística. Desde Nowhere Man hasta Drive My Car y Michelle, cada canción fue elaborada con amor, cada nota justificada en su inclusión. En Estados Unidos no se sacaron singles durante 2 meses. Rubber Soul, más que cualquier otra pieza musical de los 60, significó la llegada del álbum como una entidad artística separada. Cuando Brian Wilson escuchó Rubber Soul, sintió como si lo hubieran dejado atrás en el polvo. Asombrado, pero no desanimado, juró ponerse al día. Envió a los Beach Boys de vuelta a la carretera y, en su ausencia, contrató a una orquesta y un letrista y creó pistas instrumentales maravillosamente complejas y palabras de búsqueda del alma muy alejadas del material estándar de los Beach Boys. Cuando el grupo regresó de la gira, los llamó al estudio, incluido el chico nuevo Johnston, para grabar sus voces y luego entregó las cintas maestras a la compañía discográfica. Llamó al álbum Pet Sounds. Ahora, aquí estaba Bruce Johnston interpretando la obra terminada para aquellos cuyos propios esfuerzos cuidadosamente elaborados la habían inspirado, Lennon y McCartney. Y cuando canciones como No sería agradable, Solo Dios lo sabe y Caroline, no salieron del altavoz mono del reproductor portátil esa noche, los dos compositores de los Beatles sintieron que la rueda giraba de nuevo. Paul McCartney continuaría llamando a God Only Knows la mejor canción jamás escrita. En cuanto a Pet Sounds en sí, recordó, solo pensé, Dios mío, este es el álbum de todos los tiempos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hizo fue irse a casa e inmediatamente escribir Here, There and Everywhere como una de las últimas canciones del nuevo álbum del grupo, Revolver, que estaría en las tiendas menos de 3 meses después de Pet Sounds y volvería a sorprender a la gente. Lo que él y los Beatles hicieron después de eso fue crear la banda del Club de Corazones Solitarios de Sgt. Pepper. Pet Sounds fue mi inspiración, ha afirmado continuamente McCartney, y empujar el sobre musical tan lejos del mar que el solitario Beach Boy Brian Wilson se volvió loco al intentarlo para mantenerse al día. Kate Moon escuchó Pet Sounds 1, 2, 3 veces esa noche y también estuvo de acuerdo en que le encantaba. En tan estimada compañía, difícilmente iba a decir nada más.
Pero a él no le encantó. Kate Moon era un purista de la música de surf, le encantaba la fórmula fácil, las letras hedonistas, el ritmo placentero sin esfuerzo que efectivamente había resultado en las mismas dos canciones, la canción de surf y la canción de Hot Rod, rehechas una y otra vez por última vez. 3 años. Los deliciosos arreglos y las letras íntimas de Pet Sounds eran para él una traición a la cultura del surf. No me gusta su material nuevo para nada, dijo Kate sobre su banda favorita en una entrevista a finales de año. En otro, describió Pet Sounds como solo un gran arrastre. No sacó nada de lo que Wilson está haciendo ahora. Ha convertido la canción pop en una gran cosa clínica. Son todos los trozos de cinta pegados. Nada de eso realmente significa nada. En ese sentido, Kate era realmente un verdadero fan, porque en Estados Unidos, donde la audiencia de muchos años de los Beach Boys también esperaba una repetición continua de la fórmula del surf, Pet Sounds se vendió de manera decepcionante. En Gran Bretaña, donde el arte, la cultura, el pop y la moda se fusionaban como nunca antes, donde se empujaban los límites de forma continua, donde los Beach Boys todavía eran un fenómeno nuevo, Pet Sounds se consideraba legítimamente una obra maestra. Durante 1966, los Beach Boys colocaron 5 álbumes entre los 5 primeros y 4 sencillos entre los 3 primeros en el Reino Unido. Se escuchó a más de unas pocas personas decir que los Beatles ya no eran la banda más popular o importante del mundo. No, lo que a Kate realmente le encantó de escuchar Pet Sounds fue la ocasión en sí. En cierto sentido, era solo un grupo de chicos sentados escuchando música nueva, jugando a las cartas, tomando un par de cervezas y disparando la brisa como lo hacen los chicos. Pero, por supuesto, también fue todo lo contrario. Aquí estaban todos, huérfanos, estudiantes de secundaria, ex-Teddy Boys y surfistas, viendo pasar la noche en una espaciosa suite en uno de los hoteles más lujosos de Londres, Kings of the Hill, en la cima del tótem. Todos ellos en privado asombrados de estar donde estaban en ese momento y, sin embargo, todos sabían la verdadera razón, porque eran tan fanáticos de la música que los había llevado allí que estaban decididos a hacerlo mejor que nunca. Existió. El viernes, 20 de mayo, Kate llevó a su nuevo amigo Bruce Johnston al Ready Steady Go, estudios en Empire Way donde, fiel a su palabra, consiguió una entrevista en vivo para el Beach Boy. Así. No parecía haber nada de lo que Kate no fuera capaz. Ian Entwistle también estaba con ellos, porque The Who tuvo un espectáculo en el Club Ricky Tick en Newbury esa noche. Se quedaron y socializaron un rato con los otros actos en Ready Steady Go, los estudios, como solían hacer, bebían unos tragos, se tomaban unas pastillas y el tiempo pasaba volando sin que ellos lo supieran. Cuando llegaron al Club Ricky Tick varias horas tarde, fue para encontrar a Roger Daltrey y Pete Townshend ya en el escenario tocando el set Who, usando la sección de ritmo del grupo de apoyo, el Jimmy Brown Sound. Kate y Leon, ambos algo cabreados y ahora extremadamente cabreados, se hicieron cargo del escenario, y Kate, su ira aumentada por su ingesta de saltadores, hizo un comentario apropiado a Pete sobre su batería siendo comandada por algún oic de un grupo que había nunca he oído hablar de. Townshend dio una respuesta particularmente cáustica sobre que su baterista no se preocupaba lo suficiente por su propia banda como para llegar a tiempo a un concierto. El espectáculo continuó bajo un aire de clara animosidad, agudo como una guillotina. Durante el final de My Generation, cuando Kate pateó la batería, un platillo golpeó a Pete en la pierna, en represalia, o por una extraña coincidencia de mala suerte que coincidió con sus estados de ánimo enfrentados, cuando Pete fue a columpiar su guitarra en su pila de parlantes, en su lugar, Kate atrapó la cabeza. Lo que siguió nunca se determinó por completo, todo sucedió tan rápido que nadie involucrado o testigo de él pudo recordar el incidente con sus precisos detalles sangrientos. Pero fue feo. No sé qué lo provocó, dice Bruce Johnston, cuya experiencia en la música en vivo en la escena de California nunca se había extendido a ver a los chicos romper sus equipos, y mucho menos las cabezas de los demás. Solo recuerdo haber visto desde el costado del escenario y de repente se metieron en la pelea más grande que he visto. Las guitarras se balancean, todo el mundo está frenético. En medio del derramamiento de sangre, bajó el telón y una voz por megafonía anunció con tanta confianza como pudo: no te preocupes, todo es parte del espectáculo. Oye, ¿cómo iba a saber alguien lo contrario? Era la primera vez de The Who en el Newbury Ricky Tick. Entre bastidores, Kate tenía un ojo morado, una cara muy magullada y, posiblemente, un tobillo muy cortado o fracturado. Los muchachos estaban sangrando, confirma Bruce Johnston, quien se vio obligado a afrontar las consecuencias porque todavía necesitaba que lo llevaran de regreso a Londres antes de regresar a California al día siguiente. Recuerda que aunque el concierto fue una de las mejores cosas que había visto en mi vida, estaba pensando que tal vez solo Dios lo sabe era más divertido de hacer. Si la lesión en el pie de Kate no se adquirió realmente en el show, ciertamente se sostuvo en unas pocas horas, según el recuerdo de Ian Entwistle de la respuesta inmediata de la sección de ritmo a la última pelea una vez que regresaron a Londres, ambos salimos del banda. Pensamos, al diablo con esto, intentamos encontrar a Kit Lambert y alguien dijo que estaba en el apartamento de Robert Stewart, así que irrumpimos en el dormitorio y dijimos nos vamos. Estaban juntos en la cama, sosteniendo las sábanas. Por supuesto, siendo Kate, se abrió paso a patadas al apartamento golpeando con el pie una ventana. No nos dimos cuenta de que se había fracturado el tobillo al hacerlo.
Como cualquiera que se haya encontrado en el vórtice de un tornado durante la mayor parte de su vida, algunos de los recuerdos del bajista pueden confundirse con otros. Pero ciertamente Keith requirió tratamiento para su pie después de la pelea de Newbury, y fue esta lesión la que lo hizo no participar en los siguientes shows, aunque, en su enojo por el ataque de Townshend, tener una excusa para no ver al guitarrista le sentaba bien. Un arrepentido Pete Townshend llamó a Chaplin Road el día después de la pelea para ver al baterista y disculparse. 2 meses antes, hablando de las luchas internas de la banda, Townshend había hablado mucho de Keith y luego concluyó: realmente no me importa lo que piense de mí. Es el único baterista en Inglaterra con el que realmente quiero tocar. Ahora, según el memorial de Pete Townshend a partir del evento, Keith se negó siquiera a abrir la puerta. No obstante, Keith estaba de vuelta en su taburete de batería una semana después, presumiblemente tan pronto como su pie pudo soportar volver a pisar un pedal. Pero, aunque Keith nunca se perdió un show de Who que no fuera por enfermedad, 22 tal fue la falta de amistad durante estos primeros años, incluso de cortesía o cortesía común, a pesar de todos los intentos de dirigir el antagonismo de manera positiva, que el baterista frecuentemente concluyó estaba en el grupo equivocado. Después de todo, ¿quién lo necesita?, dijo después del incidente de Ricky Tick a la NME, que fue noticia de primera plana. En The Beachcombers, cuyos desacuerdos rara vez se extendían más allá de la cantidad de baladas en el set, todo había sido tan divertido que los otros miembros rara vez habían visto a Keith más que optimista. Eso sí, eso fue antes de que Keith comenzara a beber o tomar píldoras a lo grande, y sin duda fueron las píldoras las que estaban causando la paranoia y el mal genio las que a su vez estaban afectando su juicio. También es cierto que los Beachcombers nunca habían albergado las mismas ambiciones que estaban en la raíz positiva de gran parte de las peleas negativas de los Who. Pero aún así, a Keith le parecía que los grupos no tenían que odiarse entre sí para tener éxito. Eso fue obvio cuando estuvo con otras estrellas del pop en el circuito de clubes. Visto así, el acercamiento de Keith a los Beatles, que seguían siendo mejores amigos a pesar de una vida de locura que The Who solo podía adivinar, en el Sketch of St. James ya no parece tan gracioso. Por supuesto, los Beatles ya tenían un baterista, Keith lo sabía, pero su mundo de fantasía, y consumo de sustancias, no le impidió preguntarles. Incluso si este enfoque en particular fue solo alegre, hubo varias otras ocasiones alrededor de este periodo en las que Keith trató genuinamente de encontrar una salida. Dave Roweberry, el nuevo teclista de los Animals, notó que Keith lo seguía hasta los baños cada vez que se paseaban juntos por los clubes de Londres. Parecía como si Keith tuviera algo que decirle, pero no quería decirlo en público. Finalmente, en el baño de hombres de Le Kilt, Roweberry recuerda, lo soltó a chorros, quería unirse a los Animales. El primer baterista de la banda de peso pesado de Newcastle RYB, John Steele, acababa de partir, y Keith estaba buscando el trabajo. No creo que estuviera muy feliz donde estaba, recuerda Roweberry Demon. Creo que nos veía más como una banda feliz, porque nos llevábamos bien. Y de Juno. Pero no salió nada de la solicitud. Barry Phillips, el baterista de Nashville Teens, un grupo con sede en Surrey que había tenido un gran éxito con Tobacco Road en 1964, se unió a los Animals. Lo que creó otra apertura, y nuevamente Keith parece haberla perseguido hasta la empuñadura. ¿Por qué más le dijo a su viejo amigo Norman Mitchener de los Beachcombers cuando se reunieron para tomar una copa que se uniría a los Nashville Teens? Había tenido audiciones, explicó Keith, era un trato hecho. Estaba deprimido, dice Mitchener Demon en este momento, refiriéndose a cómo fueron bastante traumáticos dentro del grupo. Pero luego no se dijo nada más. The Who cambió como el clima. Al día siguiente, todos regresaron y atrajeron a la multitud. Keith siempre estaba buscando otras opciones, confirma Chris Stamp. Siempre pensó que iba a ser el baterista de los Beach Boys, el baterista de los Beatles, el baterista de los Stones. Pero en el fondo sabía que era el baterista de The Who. Lo mismo que él quien sabía eso. Había una especie de resignación que teníamos entre nosotros de ser parte de lo mismo. La banda verdaderamente genial. En efecto. Keith nunca abandonó oficialmente The Who, a pesar de las nuevas amenazas. En realidad, solo había otro grupo gritando por la participación de Keith, y su asiento de batería nunca fue desocupado. The Small Faces eran los amistosos rivales de The Who en el East End de su título de Maad del oeste de Londres, Cagney's atrevidos y alegres que hicieron una de las mejores músicas power pop de la década. Los Small Faces tenían casi la misma edad que Keith, 2 de ellos incluso más jóvenes. Tenían la misma altura diminuta y vestían igualmente ágiles, los 2 factores detrás de su nombre. El cantante Steve Marriott había sido una Artful Dyer en el escenario de Londres, un papel para el que nació Keith. Amaban tanto la vida y se llevaban tan bien que incluso vivieron en la misma casa durante un año durante este tiempo, a excepción del baterista Kenny Jones. Debían hacer discos psicodélicos maravillosamente teatrales como Lazy Sunday que podrían haber sido escritos para y sobre Keith, y aunque su mejor música ha resistido la prueba del tiempo, nunca se vieron abrumados por las pretensiones o la seriedad de la forma en que Townshend solía estancar la música. OMS. The Small Faces eran la personificación del grupo pop como amigos y familiares, y en su compañía, lo que sucedió a menudo durante este y los años siguientes, Keith Moon siempre estaba en su momento más brillante y feliz. Por supuesto, la historia no se puede reescribir y la música rock se enriquecería menos si ese fuera el caso, y de todos modos,
los Hu algunos cómo lograron perseverar juntos a pesar de sus conflictos de personalidad, mientras que Marriott abandonó abruptamente los Small Faces a fines de los años 60, pero me pregunto si es mera coincidencia que las posesiones más preciadas de Kate Moon en su vida finalmente fueran tomadas por miembros de su grupo de ideas afines. Kim estaba creciendo cada vez más y, con ello, cada vez más ansiosa. Su hijo, que debía nacer en junio, mostró tanta preocupación por la puntualidad como su padre. Cuando junio se arrastró hasta julio, Kate se preocupó igualmente, por una razón diferente. Deju tuvo 2 semanas de descanso a principios de agosto, tiempo durante el cual Kate y Kim, junto con Yeon In-Twisal y su novia Alison Weiss, estaban de vacaciones en Torremolinos, en la Costa del Sol, en el sur de España. Era la primera pausa oficial de Deju en los 2 años desde que Kate se había unido al grupo, y sería la primera fiesta en el extranjero de su vida. El plan originalmente era que el nuevo bebé de los Moon se quedara en Chaplin Road bajo el cuidado de la madre de Kate, pero Kim se sintió cada vez más infeliz con esta perspectiva a medida que se acercaban las vacaciones y el bebé seguía sin nacer. Kim quería amamantar, lo que obviamente sería imposible si estaba a varios cientos de millas de distancia. Y obviamente no iban a llevarse consigo a un bebé tan pequeño. Comenzó a tener dudas sobre irse de vacaciones. Esperaba que su esposo la entendiera y aceptara quedarse en casa y ayudarla durante las difíciles primeras semanas. Ella esperaba mal. Hubo un ultimátum, recuerda Kim. Si yo no iba, él iría de todos modos. En ese momento estaba en un estado emocional muy tenso. Y luego me di cuenta de que estaba muy celoso. Estas eran sus vacaciones, las había estado esperando y no quería renunciar a ellas por el bebé. Tenía que ser el primero. La mayor parte del tiempo que había hecho esto antes era entre mi padre y él, y de repente era entre el bebé y él, y el bebé ni siquiera había nacido todavía. Los estados de ánimo de Kate continuaron vacilando salvajemente. Los fanáticos, los músicos y los medios de comunicación se sorprendían continuamente de lo diferente que era el Kate fuera del escenario, cariñoso, generoso, amigable y extrovertido, del maníaco en el escenario que golpeaba sus tambores como un animal salvaje en un frenesí y los arrojaba al escenario. La audiencia después como un cadáver desechado. Kim consiguió los 2 Kate. Ella soportó la peor parte de la ira que él normalmente reservaría para los tambores, sufrió las frustraciones que él no se atrevió a articular con éxito, y fue testigo de las desagradables resacas y bajones que eran su rutina para comenzar un día, suponiendo que fuera a acostarse la noche anterior, es decir. Pero también experimentó al chico tierno, hilarante, generoso y cariñoso del que se había enamorado por primera vez en Bournemouth. Cuando estaba con el último Kate, Kim no quería estar nunca con nadie más. El domingo, 10 de julio, el cuerpo normalmente pequeño de Kim ahora abultado como si estuviera a punto de explotar, Kate la sacó. Deju debería haber actuado en el Britannia Pier en Great Yarmouth como parte de una temporada dominical, pero al final del segundo espectáculo hace 2 semanas, cuando Kate arrojó sus palos a la audiencia como parte de su final, uno de ellos había golpeado a un miembro de la audiencia en el ojo. Todo el infierno se había desatado en el escenario, y los Who fueron prohibidos en el teatro, el resto de los espectáculos desechados. A Kate no le importaba. Tampoco el resto de la banda. Eran más allá de ser animadores familiares para la multitud de verano junto al mar. Así que esa noche de julio Kate llevó a Kim a jugar a los bolos, en el aeropuerto de Heathrow. Después de todo, los lugares habituales de las reuniones sociales estaban prohibidos mientras Kim estaba evidentemente embarazada, y el lugar no era tan importante como la ocasión en sí, una rara oportunidad de pasar un rato entre ellos lejos de la locura de la banda. Fue una velada perfecta, la clase que Kim siempre esperaba cuando salía con Kate. Le compró un león de peluche con la promesa de que le pondrían el nombre del bebé, cuyo apodo aún estaba indeciso. En el evento, cambió el nombre de su esposa por el regalo, en referencia a su propio temperamento de Leo. Desde esa noche, Kate siempre se refirió a Kim como su león. A la mañana siguiente, Kim finalmente se puso de parto. Kate entró en pánico. Llamó a un taxi, llamó a una ambulancia, acarició y abrazó a Kim, y una vez que se instaló con éxito en el Hospital Central Middlesex en Park Royal para lo que le dijeron que sería un trabajo de parto largo, él vino y se fue, jugando al relativamente obediente y cariñoso. Y ciertamente ansioso futuro padre hasta que nació una bebé saludable el martes, 12 de julio. La pareja había elegido a Amanda, Débora o Samantha como nombres adecuados para una niña, y los rumores de que Kate eligió el primero de ellos. Debido a su favorito Mandy, las drogas nunca han sido totalmente refutadas. Kate volvió a la carretera con la banda ese jueves. Kim estuvo en el hospital durante casi 2 semanas, en parte porque esas largas estancias postnatals eran comunes pero también porque Kate insistió, por motivos de celos y antivoyeurismo, en que Kim no amamantara y no quería que la liberaran hasta que se le acabara la leche, lo que hizo, con la ayuda de tabletas. Finalmente, durante un receso de 4 días en el horario de Hu, Kim se preparó para regresar a casa. Kate fue convocado para traer ropa y acompañarla. Durante 2 días no apareció. Cuando John Wolf finalmente lo trajo, Kim entendió por qué, había estado tropezando con ácido durante los últimos 3 días. Él estaba allí haciendo lo que estaba haciendo, dice Kim. Él me quería que yo fuera su esposa y que yo tuviera su bebé, y, comprensiblemente, quería ir y hacer todo lo demás también, esta gran vida emocionante estallando abierta. De hecho, todo Londres vibraba más que nunca, tanto con nuevos sonidos como con nuevas sustancias.
Psychedelia estaba a la vuelta de la esquina, los Beatles estaban a punto de introducirla con la canción seminal Tomorrow Never Knows en su álbum de verano Revolver, y mientras el público en general se maravillaba con la fuente de inspiración aparentemente divina de los Fab Four, los de la Saben, la élite social, estaban más que conscientes de lo que lo impulsó. Dietilamida 25 del ácido lisérgico al farmacéutico, ácido o LSD en las calles. Prácticamente todos en la escena se sintieron obligados a probarlo, en ese sentido, la decisión de Kate de hacerlo fue normal. Pero la búsqueda de Kate de algo más en su vida no significó usar psicodélicos como una llave espiritual para abrir las puertas de la percepción, como fue la justificación predominante para la cultura de las drogas en expansión de los próximos años. Para él, todas las drogas eran un fin en sí mismas. Salir completamente de él era un objetivo completamente justificable. Para cuando llegó al hospital, no tenía idea de quién era Kim, ni idea de quién era Mandy, y tampoco entendía quién era él. Todo fue demasiado para Kim. Ella estalló en ira posparto, gritando blasfemias a Kate, quien simplemente salió por la puerta trasera de la sala y cruzó el campo detrás del hospital, en un mundo completamente suyo. Kim corrió tras él en bata, las enfermeras corrieron detrás de ella para arrastrar a la nueva madre de regreso al interior, Dion Wolf persiguiéndolos a todos, toda la escena como algo de una película de terror en la que uno nunca querría volver a participar. Y sin embargo, estas escenas de terror danteís estaban destinadas a repetirse una y otra vez. Unos días después de ser dada de alta, la pequeña Amanda Jane, de apenas 3 semanas, quedó al cuidado de los padres y hermanos de Kate, mientras que Kim se fue a Torremolinos con Kate. Por supuesto que sí, Kate siempre conseguía lo que quería. Dion y Allison se unieron a ellos. Al contrario de su propia naturaleza traviesa, Dion Intwisal tendía a ser la personificación del caballero adecuado en la compañía de Allison, y en gran medida, Kate también. La propia sobriedad de Allison parecía tener ese efecto en las personas que la rodeaban. Esa sería la razón por la que la futura SRA Intwisal recuerda a Kate como muy educado durante las vacaciones. Si no lo hubiera hecho, dice ella. No creo que me hubiera gustado ir. Por lo tanto, el día generalmente se pasaba en la playa, las noches jugando a las cartas, la bebida se mantenía al mínimo porque no parecía correcto y, de todos modos, Kim acababa de dar a luz. Aburrido de la vida tranquila, Kate finalmente convenció a Kim de ir a la ciudad con él una noche para tomar una copa. Solo su suerte de que alguien en la calle hiciera un comentario de pasada sobre su atractivo, porque esa era toda la provocación que Kate necesitaba. Persiguió al culpable involuntario por las calles, saltando por encima y a través del tráfico como en una película de policías y ladrones, excepto que ahora la policía estaba persiguiendo a Kate por causar disturbios y Kim corría tras todos ellos, diciéndose a sí misma, esto no me puede estar pasando a mí, excepto que lo estaba, hasta que finalmente el desafortunado instigador de todo el exagerado incidente desapareció en una calle lateral y Kim alcanzó a su esposo, la policía los dejó escapar con una advertencia y los recién casados los padres finalmente subieron a un taxi y regresaron al hotel. Kim estaba asustada y Kate apenas podía controlarse. Ese debería haber sido el final. Pero Kate decidió que era culpa de Kim que alguien hubiera hecho un comentario coqueto sobre ella. Se fue de nuevo, en una de estas excursiones mentales que otros, ni siquiera los miembros de su banda, se vieron obligados a soportar con consecuencias potenciales tan aterradoras. No estaba relacionado con la bebida ni con las drogas. Fue como si una personalidad completamente diferente se hiciera cargo, como si hubiera más de un individuo refugiándose en la mente inquieta de Kate. Kim se escondió en el baño, Kate agarró un cuchillo y empezó a intentar cortar la puerta. Así pasó la noche, la personalidad visitante de Kate estuvo a punto de intentar asesinar hasta que finalmente se le acabó, dejando a la pareja exhausta. A la mañana siguiente, ni Kate ni Kim dijeron una palabra a John y Allison sobre los eventos de la noche anterior. En lo que respecta a sus amigos, las vacaciones eran yendo exactamente al plan. Era la luna de miel muy esperada de los Mulls.